tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y el día de hoy vamos a desarrollar la semana número 5. ¿No es cierto? La semana número 5, que es la semana de el Tahuantinsuyo hasta desde el Tahuantinsuyo hasta las rebeliones criollas. Ya es un montón. Hola, ¿cómo está la gente? Vamos a saludar por ahí. Ahí está, hola, ¿cómo estás? Milenka, ahí está Nayeli. Hola, chicas, ¿cómo están? Como siempre, las chicas ahí están on fire. Hola, hola, hola. Vamos a... Déjame un momentito, por favor, pequeñito, para poder tomar mi captura. Ay, no, aquí no, por favor. Oh, no. Listo. Ahora vamos a subir nuestra ventanita. Ya está. Ahí está. Okidoki. Vamos a ver. Ahí estamos. Ahí está Isha. Hola Isha, ¿cómo estás? Cassandra, ¿qué tal? Ha sido ayer. Hola, ¿cómo estás, Naomi? ¿Qué tal? Hola, Marco, Naomi, Fernando, Ángela, ¿cómo están todos? Porfa, acá veo, a ver, creo que sí. Gilmer, porfa, tu micrófono está abierto, está sonando el clic clic ajá, gracias. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bien, vamos chicos, rapidito nomás. Vamos a desarrollar, dime por favor si estás viendo mi pantalla. ¿Estás viendo? Déjame saber en el chat, por favor. ¿Se ve mi diapositiva? ¿Se ve mi diapositiva? Hola. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, ya. Perfecto. Entonces, vamos ahí. Vamos desde el Tahuantinsuyo, el Virreinato, el Perú, las reformas borbónicas, las insurrecciones andinas y las rebeliones criollas. Cuando hablamos del Tahuantinsuyo decimos que vamos del 1400 al 1532, ¿ya? Vamos a decir que este es un periodo conocido, también denominado como Horizonte Tardío. El Horizonte Tardío, o también llamado Imperio Pedandino. Recuerda que es el segundo Imperio Pedandino, porque el primero es Huari, ¿ok? Entonces, es el segundo Imperio Pedandino. En cuanto a las regiones, está el Chinchaysuyo, que es lo que ves acá en el número 1, el moradito, que es la de mayor población y mayores tierras agrícolas, que va desde el Ecuador hasta prácticamente Ica. Luego tienes el Antisuyo, que es la selva alta, lo que ya colinda con la selva amazónica. El Collasuyo, que es la región más extensa ganadera, que es la que tú ves del nacimiento de los incas hacia Chile. Y por supuesto el Contisuyo, ¿no? Que es este pequeñito, el número 4, chiquitito, ¿no? De la zona sur, costa sur del Perú. Ahora, disculpa. Ahora bien, lo que voy a hacer mejor es, porque también, lo que voy a hacer es compartirlo como pantalla. Ya está. Ok, entonces, decimos que también cuando hablamos de su extensión, decimos que por el norte colinda con el río Ancasmayo en Colombia. Por el este, la selva amazónica. No llega a tocar la selva amazónica porque si tú te das cuenta, vamos a ver. Si tú te das cuenta, vas a ver que esto que está acá, esta frontera que está aquí, esta frontera es la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? La cordillera de los Andes. Y esta cordillera es como la barrera natural, como la frontera natural que los incas, no es que no puedan cruzar, porque sí hay
conexión con la Amazonía desde los Chavín. El tema es que no están colonizados, el tema es que no están anexados al imperio, ¿ok? Por otro lado, también está en el sur el río Maule en Chile, por supuesto, esto es lo que colinda. Por el oeste con el Océano Pacífico, ¿no es cierto? Por el oeste con el Océano Pacífico, ¿ya? Y en cuanto a los pueblos externos, ¿con qué pueblos externos vamos a entrar en conexión, ¿no? Con los pastos en la zona de Colombia, también ahí vamos a encontrar a los diaguitas, huarpes, cuyos en Argentina y Chile. Y bueno, la capital definitivamente del imperio es el Cusco, y las ciudades que están dentro del imperio son denominadas yactas, ¿no? Son denominadas yactas, unidas estas por la red vial llamada Capañán. Ojo, Capañán desde los incas nada más, ¿ah? Porque antes simplemente es una red vial, ¿ya? Entonces, a seguir. Ahí está. En cuanto al desarrollo histórico de los incas tienen dos fases importantes. Hasta en tres las podrías dividir, pero dos importantes. La primera es la fase regional. En la fase regional es el momento preciso en que los incas dejan de ser parte de los Tiahuanaco y se convierten a una sociedad independiente en el segundo intermedio, ¿no es cierto? Se rompe Tiahuanaco por el problema de las heladas, ¿no? Se rompe, y cuando se rompe necesitan buscar alimento, porque el tema del abastecimiento está muy fuerte en ese momento, ¿no? Es por eso que de la meseta del Collao comienzan a bajar hacia los valles. El primer valle que van a encontrar es el Valle de la Camama, que tú conoces ahora como el Cusco. Por eso es que los incas luego se sientan en el Cusco, ¿ya? Ahora, cuando los incas están en ese trayecto de asentarse en el Cusco, tienen algunos problemas, ¿no? En los intermedios, recuerdas, creo que en algún momento te lo había dicho, en los intermedios siempre hay conflictos, ¿no? Entre los pequeños pueblos. Esos conflictos han generado, ¿qué cosa? Han generado prácticamente ya a un ganador de todo esto, ¿no es cierto? Que serían los chancas, hasta que llegaron los incas. Cuando los incas llegan, forman un grupo de etnias, son un grupo llamado confederación, es como decir una liga, ¿no? Como lo digo, es una liga, ¿ya? Es un grupo de etnias que se van a ir en contra de los chancas para poder liberarse. Los incas la van a liderar. Cuando esta confederación, liderada por los incas, gana a los chancas, es cuando los incas se convierten en un imperio. ¿Eso con quién ocurre? Con Pachacútec, que inicia y organiza el imperio tras vencer a los chancas. El hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, cuando era Auqui de Pachacútec, ¿no? Genera conquistas desde que es Auqui, ¿no? Inclusive el tema de los chimúes también, ¿no? Y por otro lado está Huayna Cápac. Huayna Cápac Zapallán Inca Viejo es el padre de Huáscar y Atahualpa. Él lleva la máxima expansión por el norte del Tahuantinsuyo, y tras su muerte las panacas luchan por el poder. ¿Cuál es el tema con las panacas? Lo que pasa es que cuando Huayna Cápac Zapallán Inca Viejo llega al norte, ¿no? Él lo hace con su Auqui heredero. El Auqui heredero es el hijo de Zapa Inca, pero de su familia del Cusco. Es decir, él tiene una familia nuclear en el Cusco, ¿no? Con su familia principal, con donde está la Coya, ¿no? Y sus hijos legítimos. O sea, los hijos legítimos de él son con la Coya. En el Cusco él tampoco no pasa mucho tiempo, ¿no? Él va un tiempo, tiene hijos, regresa, se va a sus campañas militares. No es que vive en el Cusco tampoco, ¿no? Pero además de ella tiene otras mujeres, ¿no? Que son también llamadas las chipacoyas, o mujeres por segundo, digamos que las mujeres de segundo plano, ¿no? Que tampoco son cualquier persona, son mujeres de élite. Por lo general, Zapa Inca tiene estos matrimonios de segundo orden para crear alianzas, ¿no? Para evitar las invasiones y permitir más colonizaciones. Entonces, se puede hacer expansión por guerra, se puede hacer expansión por matrimonio. Entonces, Zapallán Inca tiene varias esposas, ¿no? En el norte.
Ahí está la mamá de Atahualpa, por ejemplo. La mamá de Atahualpa no es cualquier persona, o sea, no es que él nace en Tomebamba, que eso ya es Ecuador, pero su familia es una familia guerrera, porque las élites del norte son élites guerreras. Recuerda que tienen herencia de los chimúes, de los moches, ¿no? Herencia. Entonces, ahí nace Atahualpa. Atahualpa crece y se desarrolla como con todos los beneficios que significa o que tiene ser hijo de Sapa Inca, ¿no? Como por ejemplo no militar, no tributar, etc. Y Huáscar crece de la misma manera, pero en el Cusco, ¿no? Rodeado de la familia real, de la panaca imperial, con sus hermanos, aunque él no iba a ser el sucesor de su padre. Ahora, cuando se elige el Auqui heredero es cuando el Sapa Inca está vivo, porque la idea es que haga con el Auqui heredero que haga correinado, o sea, que gobiernen juntos, que sea como su secretario, que sea como su vicepresidente, una cosa así, ¿no? Que vaya mirando, o sea, están juntos los dos en el mismo momento. Ahora, en el caso de la actividad, ¿a qué se va a dedicar el Auqui heredero? A mirar, a acompañar, a aprender. Cuando Zapayán Inca ya no esté, cuando Huayna Cápac ya no esté, era su Auqui heredero el que tomaría la posta, pero no vendría a aprender cómo gobernar, sino sabría cómo hacerlo, ¿no es cierto? Y eso es básicamente lo que se hace cuando se elige al Auqui heredero en la ceremonia del Huarachico o Huarachicuy, la fiesta del calzoncillo, en donde solo participan los hijos legítimos de Sapa Inca, es decir, los hijos de Sapa Inca y Sucoya, no los de las Chipacoyas, ellos no participan. Ellos pueden tener otros cargos, pero no pueden llegar al trono imperial. Entonces, en ese sentido, el elegido no es ni Huáscar ni Atahualpa, el elegido es Ninan Coyuchi. Ninan Coyuchi se va con su padre al norte porque la expansión es hacia el norte, ¿no? Se va con su padre al norte, pero estamos 1495, 96, y para 1492 los españoles, bueno, los europeos han llegado a América del Centro, pero no solamente han llegado ellos, su religión y su lengua, también han llegado las enfermedades. Y conforme los incas vayan subiendo y ellos vayan bajando en Centroamérica, porque han estado van a estar en Cuba, luego en Panamá, ¿no es cierto? Van a ir bajando, las enfermedades también van a ir diseminándose hacia el sur y hacia el norte. Entonces, la enfermedad, ¡pum!, los agarra a ellos, a Huayna Cápac y Ninan Coyuchi en el norte, ¿no? Enferma Ninan Coyuchi y muere. Pero ¿quién está en el norte también? La panaca de Atahualpa. Y la panaca de Atahualpa se ofrece, ¿no? No, toma tu hijo, él te va a ayudar, ¿no? Él es un gran guerrero. Además, para que ponga en práctica todo lo que sus tíos maternos le han enseñado, pues una panaca guerrera, ¿no? Y finalmente Atahualpa y Huayna Cápac se juntan, pero sabiendo que él no es el Auqui heredero, ¿no? Se juntan, van hacia el norte, y cuando van en las conquistas hacia el norte, Huayna Cápac enferma de viruela y muere. Entonces, ¿qué ocurre? Que la panaca del norte se va a quedar con el poder momentáneamente. ¿Por qué con el poder? Porque cuando el Sapa Inca se movilizan con él yanaconas, se moviliza el ejército, entonces el poder está en el norte. ¿Qué quiere la familia del sur? Quiere que el poder regrese al sur, ¿sí o no? Pero para eso necesitan alguien que pueda enfrentar a Atahualpa. Ese alguien es Huáscar, ¿no? Por eso Huáscar y Atahualpa se enfrentan, pero en realidad no son ellos, en realidad son las familias. Como lo hemos visto, entonces aparece la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que tiene como causa la rivalidad entre las panacas y como consecuencia el debilitamiento del imperio. ¿Por qué digo el debilitamiento del imperio? No solamente por el aspecto político, sino también por el aspecto étnico, ¿no? Porque las panacas del norte, la panaca del norte y la panaca del sur, que van a estar en enfrentamiento, tienen con ellas etnias a su favor, ¿no? Las del norte estarán a favor de Atahualpa y las del sur estarán a favor de Huáscar. Entonces no solamente es una mecha entre panacas, también es una pelea entre etnias. Ese desorden es aprovechado por los españoles cuando llegan a conquistar estos territorios, ¿no? Ahora, en cuanto a la política, el Zapayán Inca, es el máximo, el que tiene el máximo poder, ¿no? En la tierra, es la máxima autoridad. A su lado, hacia abajo, vas a ver al Auqui heredero y al Tucuy-Ricuy. Esos no son cargos políticos, más bien son cargos administrativos, ¿no? En el caso del Auqui heredero y el Tucuy-Ricuy, porque el Auqui heredero no va a tomar protagonismo en la política directamente, directamente, ¿no? Hasta que su padre no haya muerto, hasta que él no se convierta en Sapa Inca. Ya te he dicho qué significa ser un Auqui heredero. Y por otro lado está el Tucuy-Ricuy, que es el fiscalizador. Es como el Mishi Dominishi, pero versión andina, ¿no? El que todo lo ve y el que todo lo oye. Ahora,
después del poder de Zapayinca tenemos, si el Zapayinca es el que gobierna todo el Tahuantinsuyo, el Tahua 4, el Tahuantinsuyo está dividido en 4, ¿sí? Que ya hemos visto los 4 suyos. Ahora, el jefe de cada suyo es un aposuyo. El aposuyo es el jefe político del suyo, pero esos aposuyos, que también son hermanos de Zapayinca, podrían tener otras funciones, profe. Sí, pueden tener otras funciones, como por ejemplo pueden ser suyuyuyapo, ¿no? O sea, se convierte en suyuyuyapo la misma persona cuando va a ser parte del Consejo Imperial, o sea, el Tahuantinsuyo Camachij. El Tahuantinsuyo Camachij es el consejo, el momento en que se le da consejo a Zapayinca, ¿no? Es el momento político en que se le da consejo y ahí están reunidos los cuatro aposuyos, ¿no? Que en ese momento se van a llevar su yuyuyapo, cuando cumple esa función. Luego están los tocricuj o apunchig. Los apunchig son los dueños son los jefes de provincia. Si este es un suyo, el suyo está compuesto por provincias o guamaníes. El jefe de cada provincia o guamaní es un apunchig o tocricuj. Luego tienes a los jefes de ayus o los que gobiernan los ayus. Cada suyo está compuesto por provincias o guamaníes y cada provincia o guamaní está compuesta por ¿qué cosa? Está compuesta por grupos de familias. El jefe de estos grupos de familias es un curaca o también llamado ayuca, ¿ya? O también llamado ayuca. En cuanto a la sociedad, vamos a notar que existe una sociedad altamente jerarquizada, ¿no? Sin movilidad social, ojo, sin movilidad social. ¿Qué quiere decir esto? Que los jatunrunas nunca van a ser panaca, pues no. Porque hay una definición, que es una definición de tipo religiosa, ¿no? Y esto se va con los mitos, lo vamos a ver, por ejemplo, en el mito de Bichama, ¿no? El dios Bichama, de él salen 3 huevos, ¿no? El huevo de plata, el huevo de oro, el huevo de bronce, ¿no? Y de cada uno de ellos sale un grupo, ¿no? Las élites, por ejemplo, las panacas salen del huevo de oro, los guerreros salen del huevo de plata y los jatunrunas salen del huevo de bronce. O sea que no hay ninguna posibilidad de que tú puedas formar parte de otro, porque tú ya has venido de algo, ¿no? En cuanto a las panacas, son las familias de los incas y sus descendientes, lo que te estaba comentando, ¿no? Pueden ser las panacas del Cusco, pueden ser las panacas del norte, es la familia de Zapayinca en sí, ¿ya? Esta familia normalmente es una familia de sangre, ¿no? En cuanto a la nobleza, ¿no? La nobleza puede ser de 2 tipos, la de privilegio y la provincial. La de privilegio, donde destacan los servicios, destaca la gente por su servicio al Cusco, como por ejemplo los servicios militares, y la nobleza provincial, los subordinados al Cusco. Esta nobleza provincial inclusive puede estar formada por los matrimonios que te había comentado. ¿Qué característica tiene esta nobleza, ¿no? Esta nobleza de privilegio provincial, inclusive las panacas, que ellos tienen beneficios que no vas a encontrar en los jatunrunas, beneficios que no vas a encontrar en ninguno. Ellos no mitan, no tributan, es más, los demás trabajan para ellos, ¿no? Son la élite. Ahora, en el caso de los jatunrunas, es el grupo del pueblo, ¿no? El grupo del pueblo. Aquí vamos a ver a los ayllus organizados, y bueno, entendiendo que los ayllus son comunidades campesinas, cuyos miembros están vinculados, uno por la tierra y el otro por el parentesco. Hay una cosa bien interesante que tienes que saber, y es que los ayllus son la unidad básica de la formación social del Imperio de los Incas. Básica. No solo de la formación social, sino también son la base de la economía. No podemos decir, por ejemplo, aunque existen los esclavos, no podemos decir que el Imperio de los Incas es un imperio esclavista, porque su base económica no está organizada a partir del trabajo de los esclavos, está organizada a partir del trabajo de los jatunrunas, que son estos pobladores que se organizan en ayllus, ¿no? El trabajo campesino, el trabajo rural, el trabajo de la tierra, que está dedicado, a la que ellos están dedicados, es lo que se hace en el Imperio del Tahuantinsuyo. En el caso del ayllu, es una sociedad endogámica, donde nadie entra y nadie sale. Quiere decir que, al final, si es un pueblo donde nadie entra y nadie sale, todos se van a relacionar entre ellos. Y si todos se relacionan entre ellos, ¿qué terminan siendo todos? ¿Qué terminan siendo todos? A ver, déjame enganchar, a ver si me estás siguiendo. ¿Qué terminan siendo todos? Si todos se van a combinar entre ellos, ¿no? Al final, porque nadie va a entrar ni salir o sea,
digamos, normalmente nadie entra. Claro, claro, eso, muy bien, Sara, muy bien, van a terminar siendo familia, pues. Ahora, ¿qué significa que terminen siendo familia? Significa que estos vínculos van a ser tan fuertes que cuando tengan algún problema interno, el Estado no va a necesitar meter la mano, pues. Por eso el Estado tiene espacio, tiene tiempo para crecer. En 90 años, mira cuánto espacio ha ocupado. ¿Por qué? Porque se dedica más que todo a la mirada hacia afuera, a la administración hacia afuera del imperio, no hacia adentro. O sea, no es que, ay, me falta agua, ay, me falta tierra, ay, no, me falta comida. No, ellos lo van a resolver, porque es una relación familiar. ¿Ya? Es muy importante entender eso. Por otro lado, también recuerda, están vinculados por la tierra. Cuando hablamos del vínculo de la tierra, tenemos que tener en cuenta que en el imperio de los incas no existe la propiedad privada. No existe la propiedad privada. No existe. La tierra es del Estado. Nada es tuyo. Aunque tú la utilices, aunque tú lo usufructes, no es tuyo. Eso también tiene que quedar claro. Pero es el medio de trabajo de todos, ¿ya? De aquí se elegían a los chasquis, o sea, de los Hatunrunas salen los chasquis más rápidos que WhatsApp, más rápidos que Telegram, ¿ya? Las ajayas, que son las mujeres vírgenes elegidas por Sapa Inca para realizar actividades, determinadas como por ejemplo el tejido, el bordado, la realización de chicha, etcétera, ¿no? Son mujeres que han sido elegidas especialmente para esas actividades. Por otro lado, también recuerda, están los mitmas. A los mitmas ya los habíamos visto, ¿no? Los mitmas son los colonizadores. Los mitmas los habíamos visto en Tiahuanaco, si recordarás. Los habíamos visto como parte del sistema de expansión. Es cierto que los incas se expanden a través de las guerras, es totalmente cierto. Lo que no debemos entender es que los incas se expanden solo por la guerra. Los incas inclusive se expanden más a través de las alianzas matrimoniales, a través de la colonización con mitimaes, etcétera, ¿no? Además, estos colonizadores van a servir para que el imperio se fortalezca, tanto en el aspecto económico como en el sistema ideológico, ¿no? Ellos van a ser los que van a llevar estas ideas hacia todos los rincones del imperio, ¿no? Por otro lado, también están los yanaconas. Disculpa que haya cortado mi video, pero se me había metido una basura al ojo y mi pestaña estaba despegando. Bien. También están los yanaconas, que los yanaconas, hay que tener cuidado, ¿no? Yanaconas, yanayacos, llanas, son lo mismo, ¿ya? Los yanaconas son sirvientes desarraigados de su ayu, ¿no? Son sirvientes del Estado. Es como que, como te estaba diciendo, la vida del Hatunruna gira en relación al ayu, ¿no? Ahí está la tierra, está tu casa, los animales, tu propiedad, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que es del Estado. Pero ahí está todo lo que necesitas para vivir. Entonces, cuando te sacan, te eligen, ¿no? Y te sacan del ayu, tú pierdes todas esas relaciones. Tú dejas de ser. Estás solo. Porque tampoco vas a, o sea, si te van a sacar para que tú seas el sirviente de Sapa Inca, tampoco vas a ser parte de la panaca, pues, ¿no? O sea, no eres parte de la panaca, pero tampoco tienes familia. Estás solo, ¿no es cierto? Es una característica de los yanaconas. Pierden el arraigo con el ayu. Ya no pertenecen a él. Ya no van a ir a cosechar. Ya no tienen casa. Ya no tienen animales. Ya no tienen nada, ¿no? Luego están los pinacunas, que son esclavos del Estado que trabajaban en los cocales. Es cierto que los pinacunas, piñacunas, piñas, son esclavos. Es cierto. Pero como te lo decía, no podemos decir que el imperio de los incas es esclavista porque su base económica no es esa. Su base económica es la de Hatunrunas, ¿no? Ahora, los piñas normalmente trabajan en cocales y eran, por lo general, personas que se habían opuesto al imperio, ¿no? Personas que no estaban de acuerdo, digamos, con algunas cuestiones del imperio, ¿no? Y que habían sido rebeldes a él y como castigo se le había dado ser pinas, ¿no?
En cuanto a la economía inca, debemos decir que tenemos dos principios, ¿no? Dos principios socioeconómicos, el de reciprocidad y el de redistribución. Cuando hablamos del principio de reciprocidad, hablamos de pares, de entre iguales, ¿no? Esto de reciprocidad significa ayuda mutua, hoy por mí, mañana, hoy por ti, mañana por mí, ¿no es cierto? Puede ser de dos tipos, la reciprocidad tipo simétrica y asimétrica. En el caso de la reciprocidad simétrica, es el trabajo entre miembros del mismo nivel social, entre jatunrunas, ¿no? Entre jatunrunas, por lo general. Y tienen la contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. Si tú me ayudas a trabajar mi tierra, yo también te ayudo a trabajar la tuya. Si tú me ayudas a poner un adobe en mi casa, yo también te ayudo a poner un adobe en tu casa, ¿no? Se contraprestan servicios, podría ser, ¿no? El de ayuda. También se pueden contraprestar trueques, ¿no? O sea, tú me das un saco de papa, yo te doy un saco de ajito, cosas así, en las mismas condiciones. Pero también está la asimétrica, ¿no? La reciprocidad asimétrica es aquella que donde se genera un intercambio de bienes por servicios. De bienes por servicios. En el otro no. En el otro son iguales, ¿no? Bienes con bienes, servicios con servicios, personas iguales. Acá no. Acá bienes por servicios, en el que se subordina a los receptores. O sea, si el curaca me da un saco de papas, ¿no? El subordinado, ¿quién es? El jatunruna. ¿Ya? El jatunruna. El curaca es el que está arriba, el jatunruna es el que está abajo. ¿Ya? Y normalmente son bienes por servicios. De repente has hecho algún trabajo en casa de curaca, ¿no? Y te han pagado con eso, ¿ya? También está la redistribución. La redistribución sí es obligatoria del Estado, de la organización del Estado, hacia el pueblo, ¿ya? Siempre la redistribución siempre es asimétrica, porque es el Estado frente al pueblo, ¿ya? Cuando hablamos de esto decimos que, por ejemplo, imagínate que tú, en tu ayu ha caído un huaico y todo lleno de piedras y lodo y no se puede sembrar, todos los productos se han perdido ahí. Esa cosecha no vas a tener para dar excedente. ¿Qué vas a dar excedente? No tienes ni para ti, no tienes ni para comer, menos vas a dar excedente y menos vas a pagar impuestos al Estado, porque no se puede, todo se ha perdido. ¿Qué hace el Estado? No te preocupes, dice. El Estado es tan bueno, tan poderoso, Zapa Inca es tan poderoso que te va a ayudar. Por esta vez no vas a pagar nada y además te van a entregar productos para que tú puedas vivir, ¿no? Ahora, esos no salen del Estado. Esos han pertenecido a otras etnias o inclusive a tu misma etnia. Se han acumulado, ¿no? En las colcas se han acumulado y han sido dados nuevamente a otra persona, en este caso es a ti, ¿no? O sea, se ha redistribuido. El Estado no produce nada para ti. Es otro que produce, el Estado guarda y te lo da a ti, ¿no? Cambia, te lo vuelve a distribuir, redistribuye. En el caso de las actividades económicas, la ganadería básicamente es de camélidos, que puede servir para alimento, lana y transporte, y la textilería, que es el uso, que es para uso familiar o estatal, en los ayahuasis. Si es estatal, es en los ayahuasis. Si es familiar, es en los chorrillos. ¿Ya? Seguimos. Ahorita ya para ir a las preguntas. Vamos, en el caso de la agricultura, es la principal actividad del imperio. En esta agricultura se usan diferentes tecnologías agrícolas como el control vertical de los pisos ecológicos. Podemos hablar del control vertical cuando hablamos de los andenes de Moray. Profe, ¿por qué? Habíamos visto que el control vertical se hacía ¿dónde? En diferentes pisos altitudinales, ¿sí o no? Eran los tiahuanacos los que elegían el piso, los que elegían el producto y allí colonizaban. En este caso los incas han hecho un laboratorio agrícola. Ese laboratorio agrícola que cumple la misma función que los enclaves, que cumple la misma función de los pisos ecológicos, se ha hecho en un solo lugar, ¿no es cierto? Que son los andenes de Moray. En los andenes de Moray se han puesto diferentes productos de diferentes pisos altitudinales para ver si se pueden reproducir en un solo lugar. Y efectivamente muchos de ellos sí tuvieron éxito, ¿no es cierto? El andenes de Moray, el famoso laboratorio agrícola de los incas. En cuanto a la distribución de tierras, tienes que tomar en cuenta, como ya te lo he dicho, que las tierras no son propiedad de nadie. Solo son propiedad del Estado, no hay propiedad privada.
Las tierras del Inca, por ejemplo, son las parcelas que le pertenecen al Estado, obviamente, porque todas le pertenecen, pero sobre todo esas tierras sirven para las panacas, ¿no? Para que sean mantenidos con los alimentos, las panacas y los señores étnicos otorgados por el Inca. ¿Eso qué quiere decir? Que esas tierras son como tierras de élite, ¿no? Son como tierras son como las tierras más pitucas que dan el mejor producto, que son las mejores, que te dan los alimentos más ricos, más grandes, más vistosos, ¿no? Y son para la gente de la élite. Luego tienes al pueblo, o sea, bueno, luego tienes, disculpa, las tierras del sol. Las tierras del sol son para el culto, ¿no? Para las ceremonias religiosas. Claro que no vas a poner cualquier producto ahí, tienes que poner productos que estén bien, en buenas condiciones, que sean de mejor calidad, ¿no? Y finalmente están las tierras del pueblo. Y esas son llamadas, pueden ser divididas, disculpas, en sapsi y en topos. Los topos son las tierras que se le entregan al nacer a los niños, ¿no? Ojo, en calidad de préstamo, ninguna es propiedad privada. Los topos pueden ser en cantidades, 1 para los hombres y medio para las mujeres. Te dan tu casita, tu animalito, tu topo, que es como tu jardincito, y ahí tú cultivas para tú poder mantenerte, ¿no? Porque el Estado no te mantiene. Pero, ¿qué es un SAPSI, profe? Es la tierra comunal. Es como si tú tuvieras, todo tu barrio tiene su jardincito, su casita, su animalito para poder vivir. Pero eso alcanza solamente para mantenerte a ti. Tienes que tener excedente de producción para que tú puedas dar tu tributo, que es obligatorio dárselo al Estado. Pero ¿cómo lo haremos, profesora? Ahí se ha puesto un SAPSI, que es una tierra comunal, como si fuera un parque en tu barrio, ¿no? Y todos van, cultivan ahí, lo que sacan se lo entregan a Zapainca. De esa manera se encargan, uno, que todos trabajen y dos, que nadie se quede sin tributar, ¿no? Cuando hablemos de las formas de trabajo colectivo, decimos que son Mita, Aini y Minca, básicamente. Hay otras, ¿no? Como la Chunca, pero no lo vamos a ver acá. Ahí puedes preguntar en el multichat de repente, profe, puede verme la chunca, ¿no? Pero vamos a poner 3 acá, ¿no? La primera es la mita. La mita es el trabajo obligatorio de todos los jaturunos en favor del Estado. Puedes trabajar en la agricultura, puedes trabajar en la minería, puedes trabajar en la textilería. Hay diferentes tipos de mitas, ¿ya? Para cada cosa que el Estado necesitara. Por otro lado también está el AINI. El AINI, vamos a ponerlo acá, ayuda mutua, ¿ok? Se puede escribir acá. No se puede. AINI, ayuda mutua, ¿no es cierto? Hoy por ti, mañana por mí, la prestación de servicios y mano de obra. Y luego la MINCA, que es el trabajo colectivo y obligatorio en favor del AYU, ¿no? Es el trabajo colectivo y obligatorio en favor del AYU. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros topos, ¿no? Nuestros topos se riegan con un canal que viene desde la zona norte, ¿ya? Por ese canal viene el agua. Pero ¿qué pasa? Que hay momentos del año, como en el verano, por ejemplo, que el canal se llena de basura, de piedra, porque viene poca agua. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento es cuando aprovechamos todos los del AYU, todos sin excepción, y nos vamos a trabajar en una faena para limpiar ese canal. ¿Por qué? Porque si cuando el agua venga con fuerza, se va a arrastrar la tierra, las ramas, las piedras, ¿y qué va a ocurrir? Eso va a generar un huaico y va a tapar todo. Entonces, como a todos nos va a beneficiar que eso esté limpio, todos lo vamos a ir a trabajar. Ese trabajo comunitario en favor de todos se conoce como MINCA. Ya, se conoce como MINCA. En cuanto a las manifestaciones culturales, disculpa, a ver, también se intercambia entre piñas. No, no hay intercambio entre piñas. Los piñas no son parte de los jatunrunas, si te das cuenta. Los piñas son una categoría aparte. Y en esa categoría aparte, solo el Estado tiene control sobre ellos. Los pinas no son libres. Los pinas no son como un jatunruna que él puede generar condiciones, relaciones entre otros, ¿no? Ellos no. Ellos son prácticamente un objeto del imperio, ¿no? No tienen libertades para nada. En cuanto a las manifestaciones culturales, recuerda, está la religión, es una religión politeísta y panteísta porque usa muchos dioses, panteísta porque los dioses pertenecen a la naturaleza. Su dios oficial es el Inti, ¿ya? Ojo, es el dios oficial, pero no es el único. En realidad, los Ayus, en realidad las etnias, pueden tener los dioses que ellos quieran, pero el principal, pues, es el Inti, ¿no? En cuanto a la arquitectura, es monumental, es simétrica, ¿no? Porque guarda armonía entre sus espacios. Es megalítica, porque son gigantes.
es poligonal. Eso es muy importante, porque la aparición del ángulo es un aporte de los incas, ¿no? Si tú te das cuenta, las construcciones de los Tiahuanaco, que de allá vienen los incas, las construcciones de los Tiahuanaco son más rústicas, ¿no? Más rudimentarias, más redondas, que están obligadas a que cuando van a unir una pieza tienen que ponerle ahí una amalgama en el medio, ¿no? Llamada grapas de cobre, ¿no? Que es volver líquido el metal para juntar dos superficies. Acá no, porque acá se pule la piedra hasta que la piedra genere un ángulo. Ese ángulo empata muy bien con la otra pieza que también es angulada y ya no hay necesidad de tener ningún tipo de pegamento, si lo quieres llamar así, ¿ya? Por otro lado, también están las piedras talladas y superpuestas, lo que te decía, en espacios como el Coricancho, Ollantaytambo, Machu Picchu, entre otros. En el caso de la textilería, como te había comentado, está en los dos tipos de textiles. El cumbi, que es el tejido fino para las panacas reales, para la nobleza, y la abasca, que es el tejido rudimentario para la gente del pueblo. En el caso del cumbi, ese se va a hacer de forma de producción estatal, o sea, las aglias, mientras que la abasca se va a hacer en los chorrillos, que son las unidades familiares, ¿no? En cuanto a la educación formal, ¿no? A la educación formal, está dirigida solo hacia la nobleza, solo los nobles se educan, y solo los nobles hombres, obviamente, ¿no? Se va a realizar en el Yachaywasi, en la Casa del Saber, con maestros como los amautas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta educación formal? El objetivo es mantener el orden social y preservar la administración inca, es mantener el control de la población, entender cómo son, cómo se les puede controlar y, por supuesto, cómo se puede administrar todos los bienes en relación a ellos, ¿no? Eso es muy importante. Profesora, ¿y dónde aprenden de agricultura? ¿Dónde aprenden? Eso es un tipo de aprendizaje pragmático, es un tipo de aprendizaje familiar, ¿no? En donde tú viendo vas a aprender, obviamente que desde niños lo van a hacer, no es que tú de grande ya recién vas a trabajar la tierra. En el Imperio del Tahuantinsuyo no existe la idea de niñez, no existe la niñez. Inclusive, ¿cómo te das cuenta? Porque no hay utensilios para niños, pues, ¿no? Todo es como si fueras un adulto, pero en versión pequeñita, ¿no? La ropa, no hay ropa infantil, por ejemplo, ¿no? Eso no existe. Existe cumbia o vasca, y la vasca y para todos igualitos, pero más chiquitos, ¿no? Los niños desde muy pequeños trabajan la tierra, entonces no es que, ay, porque es chiquitito, pobrecito, no puede, no, ya desde que él comienza a crecer va teniendo algunas tareas, ¿no? Que van generando que él mirando pueda aprender cómo es este sistema, ¿no? Y está la cerámica donde básicamente destaca el urpo guaríbalo, que es esa forma de cerámica con pico en la base, ¿no? Normalmente se utiliza para las mincas. Cuando trabajan todos en comunidad, muchas veces necesitan tomar chicha o comer algún producto, y en el caso del urpo, se pone en la tierra y ellos beben de este recipiente, ¿no? Muy bien, seguimos entonces. Bien, hasta aquí quiero hacer una pausa y preguntarte si todo está bien, si hay algo que no has entendido, algo que me quieras preguntar, o si de plano todo quedó claro, ¿no? Déjame tu dedito arriba, abre tu micrófono si quieres preguntar, si me quieres decir todo bien, o si no, también lo puedes dejar en el chat, ¿no es cierto? ¿Todo bien? ¿Todo está bien? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayas entendido? Supay. No, los incas no tienen idea del mundo del infierno. Supay significa demonio, ¿no? Los indios no tienen idea de, o sea, su cosmovisión religiosa es tripartita, ¿no? Está el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo de aquí y ahora, y el Uku Pacha, el mundo de abajo. Pero el mundo de abajo no implica que hay un infierno, que es el mundo de los muertos, ¿no? Supay es demonio, pero para los indios no existe el demonio. Para los indios, o sea, el demonio es una idea muy católica, es una idea muy occidental, ¿no? Ah, ahorita de Minca ya, ahorita.
Es una idea muy occidental. Entonces, es cuando llegan los españoles que aparece esa idea del Supay. Antes no hablan de eso, no existe la idea, porque en el mundo de abajo no viven los muertos, por si acaso. Los muertos viven en el Caipacha, en el mundo de aquí y de ahora. En el mundo de aquí y ahora viven los vivos y los muertos, comparten. Por eso es que cuando alguien habla en tu familia, de repente, que tiene familia en provincia, sobre todo en la sierra, dicen, tienen como cuentos espectaculares, ¿no? De que me agarró el brazo, ¿no? Me habló, sentí que caminaban, sentí los pasos afuera, ¿no? Porque para ellos esta idea de la convivencia entre el vivo y el muerto es normal. En el mundo de abajo también no viven muertos, en el mundo de abajo viven los dioses, la Pachamama, la Mamacocha, ¿no? O sea, no existe esta idea de que, de que el Supay es el dios de los muertos, no existe esa idea. Por lo menos en el Tahuantinsuyo no. ¿No? Después tal vez en las huacas, ¿no? El Aini es la ayuda mutua. Tú eres mi vecino, pero al mismo tiempo eres mi primo. Se te vuela la calamina que es tu techo. ¿Qué hago yo? Te ayudo a poner otra. Porque sé que tú en algún momento me vas a ayudar a mí también a poner otra. Esa es la actividad, es el Aini, ¿no? La ayuda mutua. Hoy por ti, mañana por mí. Profesora, y económicamente lo puedo ver como si fuera como si fuera reciprocidad simétrica, claro. El trabajo se llama Aini. La actividad económica, ¿no? Es la reciprocidad. Los mitmas los mitmas no vivían en la frontera del Tahuantinsuyo. Los mitmas pueden ser llevados a cualquier parte del Tahuantinsuyo. Los mitmas son colonizadores y es el imperio el que decide dónde van a ir. Puede haber una población rebelde en la selva central, ¿no? Que no es frontera con nada. Entonces, además, frontera, ¿a qué te refieres? ¿A frontera fuera de, o sea, en los contornos del Tahuantinsuyo o en los contornos de las yactas? Eso también hay que verlo, ¿no? Pero en realidad no es que ellos vivan en un lugar, es que el imperio los controla y los distribuye, ¿no? Los distribuye, no. Podría haber alguno, ¿no? Que algún pueblo se ha rebelado cerca de la frontera y van a ir ahí para colonizar, para hacerlos entender que están mal. Pero de ahí a que solo sirvan para eso, no. Las panacas son las familias reales, ¿no? Zapainca tiene una gran familia real, padre, madre, hermanos. No, la minca no es reciprocidad porque la minca es de todos para todos. Reciprocidad significa cuando yo hago algo por alguien y ese alguien hace algo por mí. Eso es reciprocidad. Pero la minca no es reciprocidad. La minca es un trabajo comunal. No entra en ninguno de los que hemos visto. La minca es de todos y para todos. ¿Hay alguna pregunta más? Este ojo me pica. Ay. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien que no haya entendido algo? Ay, mi ojito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Seguimos avanzando? Ay, disculpa que apague mi cámara, pero me está llorando este ojito. Lo que pasa es que mi pestaña postiza se ha metido, creo que, en mi ojo. Yo tengo los ojos bien chiquititos, entonces, cuando no me pongo pestañas se hace así. Bien. Vamos entonces con la colonización española en las Antillas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la causa principal es la búsqueda de las nuevas rutas por los nuevos navegantes. Nosotros ya lo habíamos visto, voy a hacerte un recordaris porque es importante que lo tengamos presente. Ya, desde la baja, ya, esto. Mira, acá. Que te quede bien claro cómo te vamos a jugar con esto, ¿ya? Es durante el gobierno de Pachacútec, ¿no? Cuando Pachacútec toma el poder en el periodo del Curacazo, después del Curacazo se lleva a cabo la Confederación. En la Confederación es cuando los incas se pelean con los chacas y quien gobernaba con ellos Pachacútec, ¿no?
Pachacútec se convierte en el gran transformador, porque después de vencer a los chancas, se va a convertir en un imperio. Ahora, cuando hablamos de la expansión, de la colonización española, ¿no? Hay algo importante. ¿Por qué llegan los europeos en general? ¿Por qué llegan? Por esto, pues. Primero, no quiero que te confundas. Una cosa es el Imperio Otomano, el Imperio Turco, y otra cosa son los árabes. ¿Ya? Entonces, tiene que quedar claro. Los turcos arriba. Acá, mira. Y para acá abajo, acá, aquí es Egipto, ¿sí o no? Para acá abajo es el Imperio Árabe. No, más acá es el Imperio Sasánida, por acá. Para acá abajo son los árabes. Mahoma, los califatos, el visir, todo acá abajo. Es otra cosa, ¿ya? Los turcos son ellos, los moros, los turcos, ¿no? Ellos eran chiquititos, chiquititos, y se comienzan a expandir y toman lo que ahora es Constantinopla, que en ese momento se llamaba, lo que ahora es Estambul, que antes se llamaba Constantinopla. Profe, y esto que está acá era el Imperio Bizantino, ¿te acuerdas? Que era Roma de Oriente. Esto era el Imperio Bizantino. Ellos se van a expandir y mira lo que han hecho. Han agarrado por acá y han agarrado esto. ¿Qué quiere decir? Que la ruta comercial del Mar Negro está controlada por ellos, o sea, está bloqueada. La ruta del Mediterráneo está controlada por ellos, o sea, está bloqueada. La ruta de Constantinopla está controlada por ellos, o sea, está bloqueada. Los turcos comenzaron a avanzar y se dieron cuenta que para poder dominar todo esto necesitaban controlar España y Portugal, la península ibérica. Porque si te das cuenta, acá queda todo metido adentro, mira. Si tú controlas acá, luego vas a controlar este canal, ¿sí o no? Todo es, bueno, que no era el canal en ese momento, ¿no? Pero todo esto lo vas a poder controlar tú. Si controlas esto y controlas esto, ya el comercio es tuyo. Entonces los turcos entran a España. Cuando entran a España, ahí aparece lo que hemos visto la semana de la Guerra de Reconquista Católica, o también llamada Guerra de Reconquista Española. Por mucho tiempo, desde 1453 hasta 1492, los turcos estuvieron metidos en España, ¿no? Estuvieron metidos ahí, por eso es que ahora son andaluces, ¿no? Tienen arcos moriscos, ¿por qué? Porque es influencia de ellos, ¿no? Y bueno, también de los árabes. Ahora, por otro lado, es importante entender que la toma de España, ¿no? Va a generar la necesidad de buscar nuevas rutas de comercio, ¿no? No es que ya cuando toman Constantinopla ya recién buscan, no. Ellos están buscando desde antes, pero el problema es ahora que están más cerrados que nunca. Si aquí han tomado España, ¿qué ha pasado? Portugal ha dicho, uy, no, ya tomaron acá, ¿ahora qué hacemos? Tengo que irme por acá, bordear el África, y se va a buscar las rutas comerciales de Oriente, que son la India y China, ¿no? La ruta de la seda y la ruta de las especias. Se va por acá y, bueno, después se desvía, llega al Brasil y demás, pero toma esta ruta. España no puede tomar esta ruta y es de Portugal. Tampoco puede tomar esta ruta porque están los turcos. ¿Qué tiene que hacer? Dar la vuelta. Pues si Cristóbal Colón dice, ¿no? La tierra no es plana, la tierra es achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador, con lo que podemos decir que damos la vuelta. Y si damos la vuelta, como ellos creían que solamente existía esto, no tenían experiencia en planos de América, ¿no? No existía eso para ellos, o sea, en planos no existía. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él piensa que dando la vuelta, lo primero que va a tocar es la India, ¿no? Hacia el otro lado, lo primero que va a tocar es la India, pero en realidad no toca la India, pues lo primero que toca es América. Y él cree que está en la India porque hay todo lo que está buscando. Son las Indias occidentales, ¿no? Entonces, una vez que se liberan los españoles se aparece la Guerra de Reconquista, recién es que hay una gran explosión de los navegantes en España, ¿no? Los primeros en navegar son los portugueses, después España, porque España está más agarrado, ¿no? Además de esto, que también España no era España, eran los reinos de España, y los más importantes reyes de esos reinos de España, ¿quiénes eran? El de Castilla y el de Aragón. Ahora ahí vive un montón, ¿no? Toledo, Andalucía, Castilla, Aragón, ¿no? Hay un montón, pero ¿cuál es el tema? Para ese momento, como te lo expliqué en la clase pasada, son monarquías autoritarias, o sea, son monarquías que dominan dentro de sus reinos, ¿no? Para poder votar a los turcos y hacer todo esto, ¿qué se necesita?
se necesita que haya una corona fuerte. Esta corona fuerte es la unión de estos dos reinos. ¿Quién justifica la unión de los dos reinos? La Iglesia Católica, por eso son los reyes católicos, ¿no? Los reyes católicos, en este caso Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, van a impulsar los viajes de exploración, en este caso de Cristóbal Colón. Claro que la práctica solo es Isabel, ¿no? Que entrega sus joyas de la corona, se aparece en la pinta la niña de Santa María, ¿no? Y se da el viaje de exploración de Colón. Por eso cuando Colón va a salir, ¿no? De acá de Puerto de Palo Noguer, es cuando Isabel le dice, ay, Cristóbal, ten cuidado, no vayan a haber moros en la costa, ¿no? O sea, no vayan a haber acá intrusos, ¿no? O sea, los que antes se habían estado ocupando. Y bueno, se da la capitulación de Santa Fe, que es un permiso. ¿Por qué es un permiso? Porque se supone que todo lo que hay en la tierra lo ha creado Dios. Y si estos reyes están bendecidos por la iglesia, entonces son como los administradores de la tierra, de las propiedades de Dios en la tierra. Entonces, aquí tienes que pedirle permiso a ellos para poder viajar. En ese caso aparece la capitulación de Santa Fe, en donde Colón obtendría el 10% de todas las riquezas que estuvieran en estos viajes, y el resto sería para la corona, ¿no? Tomando en cuenta que del resto existe un porcentaje que es inamovible, ¿no? Que es el quinto real, el 20% o la quinta parte de todo lo conseguido en este lugar es para la corona en crudo, así, para la caja real, ¿no? Y para los reyes todo lo que sobra, ¿no? Que puede ser más o menos. Por otro lado, también recuerda que a base de estos viajes se conoce el Tahuantinsuyo, ¿no? Se conoce el Tahuantinsuyo. ¿Cuáles son las causas? Una, la expansión europea. La segunda, la crisis del imperio, que ya sabes tú, se había dado por el enfrentamiento entre las etnias y bueno, los incas, que son las panacas que están peleando. Y por supuesto, el grupo de etnias, porque en realidad las etnias no pelean porque amen a Atahualpa o amen a Huáscar. Lo que están haciendo es querer liberarse. Eso están haciendo, ¿no? Porque hay que ser sinceros, nadie quería estar en el Tahuantinsuyo, a nadie le gusta ser el segundón. Y en el Tahuantinsuyo se ha romantizado la idea de los incas, pero en realidad nadie quería a los incas. Ni su vieja los quería, o sea, era la verdad. Era gente que te obligaba a hacer cosas que no querías. Era tu verdugo. Por más que sea un indio como tú, ¿no? Un natural como tú, al final termina siendo el que te somete. Entonces, no importa que se parezca a ti, importa la acción que está realizando, ¿no? Y por eso las etnias se quieren sublevar, ¿no? Sometidas al imperio. Allí vamos a encontrar la empresa de Levante de Pizarro, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Pizarro viene a América? ¿Qué quiere acá? ¿Qué quiere Pizarro? ¿Por qué viene? En su primer viaje. Ojo, que ellos vienen, Pizarro, Almagro, Luque y la gente que viene con ellos, que luego se van a llamar encomenderos, no vienen porque, no vienen como Colón con permiso, ¿eh? Vienen sin permiso. Ellos vienen por su cuenta. Ellos querían ser ricos, ¿no? Por su cuenta. Pero ¿por qué vienen específicamente? ¿Qué quieren? Algo los debe motivar. ¿Qué quieren? Ya, ¿y ese oro y plata para qué podría servir? Ya, oro, perfecto. Pero ¿para qué quieres oro y plata? ¿Tú comes oro y plata? ¿Para qué lo quieres? Para acumularlo, pero ya, ¿qué ganas con acumularlo? ¿Qué quieres? O sea, ¿cuál es la utilidad práctica de esos metales? Para la corona sí puede ser acumularlo, ¿no? Pero la utilidad práctica de eso, ¿qué es? ¿Cómo por qué? Claro, eso que dice Geraldine, lo máximo, Gerald. Quieren títulos de nobleza. O sea, hay dos formas de ser alguien en la sociedad moderna, la Europa moderna. En la Europa moderna, si tú no eres parte, ustedes no sé si se acuerdan, en la clase pasada hablamos acerca de la constitución de la sociedad, ¿no?
del antiguo régimen. Estaba pues la nobleza, el clero y el pueblo. Más nada, no hay más nada ahí. Nobleza, clero y pueblo. En la nobleza está el rey y sus cortes, ¿sí o no? Duques, condes, marqueses que antes habían sido señores feudales. No. Los burgueses son otra cosa, ¿eh? Los burgueses son otra cosa. Los burgueses son gente del pueblo. Y siempre será gente del pueblo. Así es. Nunca jamás tú vas a encontrar que un burgués es alguien con clase. No. Nunca. Por eso los burgueses están en contra, pues, de los nobles, ¿no? Porque ya lo tienen hasta acá. O sea, tú no tienes plata, tú no chambeas, tú no nada, y solamente porque tienes ese nombre de duque y porque tu viejo te ha dejado ciertas cosas, ahora ya crees que eres más que yo. Porque la burguesía sale del pueblo. La burguesía es una élite del pueblo, ¿no? Que finalmente termina siendo ilustrada y demás, pero lo que le revienta es que aunque tiene todo eso, la nobleza sigue siendo más que ellos. Por eso quieren romper el antiguo régimen. No hay que confundir. Los burgueses no son nobles. Ahora, los nobles muchas veces tenían sus propiedades y todo, pero estaban debajo del poder del rey. Y para que tú seas alguien en ese sistema, tú tienes que ser noble. Burgués no, porque no tienes prestigio. Ya, no tienes prestigio. Tienes que luchar por él. Entonces, hay dos formas de conseguirlo. Quemen a los nobles, dice. Hay dos maneras de conseguirlo. Uno, que tu viejo haya sido, ¿no? Que tu viejo haya sido duque, conde, marqués, y ya, pues tú también, ¿sí o no? Ya, y eres noble. O sea, pasa de frente, ¿no? Ingreso directo. Verdadero ingreso directo. ¿Ya? Y la otra es que tú compres tus títulos de nobleza. Sí se puede. Por eso viene, pues, porque Pizarro era un bastardo, pues, ¿no? Su viejo nunca lo reconoció, entonces él nunca podía ser raro, aunque su viejo tenía su titulito, ¿eh? Andelo Loguera, ese Rubio. Él quería, era un chanchero, ¿no? Un criador de chanches, el hombre analfabeto, su padre lo había negado, ¿no? Que eran condiciones muy comunes en España en ese momento, ¿no? En los reinos de España. Entonces él viene por eso, ¿no? Él viene por títulos. Y los consigue, ¿eh? En la capitulación de Toledo los consigue. Entonces, pero él viene con la idea de que ya, pues yo voy a ser rico y no sé cuánto, y voy a comprar mis títulos, pero que no se mete el rey, ¿no? Porque ¿para qué querrías que el rey se meta, que el rey tenga protagonismo, si al final esto lo puedes hacer por tu cuenta? Porque, ojo, Pizarro ya conocía de oídas de que acá había algo, ¿no? Su primo hermano, Hernán Cortés, había estado en el norte, ¿no? Y había visto que los aztecas había conquistado, ¿no? Inclusive. No, los que vienen con Pizarro sí son expresidiarios, ¿no? Los que vienen con Pizarro que luego se van a llamar encomenderos, sí, son gente que lo que está buscando es limpiarse de eso, pues, ¿no? Si yo me convierto en un conde y he estado preso, pero puedo comprar mi título, ya me limpié, pues ya me lavé la cara, ya soy otra persona. Entonces, eso están buscando todos, prestigio están buscando todos, ¿no? Y claro, viene pues por descontado pues su platita también, ¿no? O sea, tampoco es que solamente el título ya, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, el que viene con cierta, como un poco más de comodidad es Almagro, ¿no? Porque Almagro sí tenía su titulito, era un hijo hidalgo, era un hidalgo, ¿no? Entonces él era noble, pero sí de ínfima categoría. Y ellos vienen con apoyo económico, porque ¿de dónde va a sacar plata Pizarro? Pizarro tenía el conocimiento, supuestamente, ¿no? De que él sabía cómo llegar. Al menos por ahí preguntando llegaba. Almagro, que también había puesto su chivilín, su platita, ¿no? Y el cura Luque, que era el tesaferro, ¿no? Él era el que ponía la plata que venía desde Panamá de el gobernador de Panamá, de Pedro Arias Dávila, de Espinosa también, ¿no? Que eran los que tenían el billete, pero que le querían sacar la vuelta a la corona. Pero, ay, sí, vamos a conquistar un territorio abajo, que va a haber plata, todo. Y ellos ponían la plata, ¿no? Y los demás venían. Sí, vinieron muchos. Presidiarios, como dice Ángela, por supuesto que sí. Expresidiarios, sí. Gente que estuvo en la cárcel, gente que ya no servía para nada en España, vino con ellos. Entonces no tienen nada que perder. Iban a perder la vida, pero eso no vale nada. Pues, ¿no?
Entonces ya no tenían mucho que perder. Por eso viene. En su primer viaje, un fracaso total, el año 24 al año 26. ¿Tú te imaginas 2 años de esa gente que les habían prometido que iban a ser ricos? 2 años sin encontrar nada. Le decían, oye, Francisco, ¿ya ve cuándo? ¿Qué? Tú me has dicho. Ya son 2 años. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es esto? ¿Hacerte nada? No, que no se preocupe. No, ¿sabes qué, Francisco? Ya. Lo que tú hablas es floro, papi. No, ya. ¿Sabes qué? Nosotros queremos, así como nos has traído, regrésanos. Queremos ir a España. Pizarro dijo, bueno, va a poner acá mi línea. Ya. Los que quieren tener títulos de nobleza y ser ricos, crucen la línea. Y los que no, quédense para allá. Solamente cruzaron 13 y un negro, ¿no? O sea, 13 caballeros y un negro. Solo 13. ¿Ya? Y bueno, no solamente son 13, pues no vienen con toda su gente. Pero muchos se quedaron del otro lado. Y dijeron, no, que nosotros nos queremos regresar, que ya fue, que no sé cuál, nos has engañado. Ya, está bien. Si ustedes quieren, no vengan. Pero te regresarás a España nadando, picholo. Porque yo no te voy a dar nada. ¿Cómo te voy a dar? ¿Y las calaveras te voy a dar? ¿Y qué? ¿Con qué me voy a venir yo? No quiso. En ese momento ya la cosa se ponía fea, de claro oscuro ya. Y justo se les aparece el santo, porque el piloto mayor Bartolomé Ruiz, en ese momento, descubre el Mar del Sur. El Mar del Sur es lo que ahora es el Océano Pacífico. Descubriendo esta salida del Océano Pacífico, ¿qué haces? Descubren la salida del Océano Pacífico y van hacia abajo. Comienzan a inspeccionar hacia abajo, pues, ¿no? En ese segundo viaje encuentran a una balsa, que es un caballero de Totora, de indios tayanes. Los tayanes están acá. Acá están, en San Miguel de Piura. Lo que era es Piura, pues ahí están. Los tumpis no, los tumpis son tumbes, ¿no? Ellos son tayanes, son del norte, tienen máscaras funerarias, hilos, o sea, lana hecha hilo. Quiere decir que hay una alta especialización del trabajo. Si hay una especialización del trabajo, significa que estás frente a una sociedad desarrollada, no es un indio cualquiera. Por lo tanto, ese es el momento en que ellos dijeron, estamos cerca del Tahuantinsuyo, y estamos muy cerca, porque esta balsa no puede ir muy lejos. Entonces, estamos cerca, tenemos que seguir avanzando. Para ese momento ya la plata de Espinosa, ya la plata de Peraya ya fue, ya no hay con qué bajar. Y es por eso que en ese momento Pizarro se va a España, ¿no? Se va a España a pedirle perdón al rey Carlos y decirle que por favor lo ayude, que él se había equivocado, que hizo las cosas mal, pero que ahora tiene pruebas de que está cerca, ¿no? Y como está cerca, entonces que lo ayude porque al final sería las tierras del rey. Eso es lo conocida capitulación de Toledo. En esta capitulación de Toledo, disculpa acá, creo que... Ya. En esa capitulación de Toledo es cuando Pizarro va a España, habla con el rey y el rey le entrega la posibilidad de expandir, ¿no? El permiso para expandir. Obviamente el permiso le ayuda, ¿no? Para expandirse hacia el sur. Y a él le dan un montón de cargos, ¿no? Adelantado, capitán del Mar del Sur, piloto mayor, un montón de títulos de nobleza que era lo que él estaba buscando, ¿no? Y en territorio, un territorio mucho más rico que el de Almagro, pues. Almagro le dan Nueva Toledo, es una cochinadita así, lo que es de Chile, por ahí. Este cochinadita le dan. No hay nada ahí. Pero a Pizarro le dan pues toda la zona norte, ¿no? Le dan lo que sería todo el Tahuantinsuyo hasta el Cusco, incluyendo el Cusco. Era lo más rico, ¿no? Y entonces, bueno, eso va a traer consecuencias entre ellos, va a traer problemas entre ellos. Ya en el tercer viaje, vamos a ver que se captura Atahualpa, ¿no? Porque ellos van a seguir al sur, mientras que Pizarro luego llega. En el tercer viaje del año 31, ya se toma Cajamarca, se toma capturado Atahualpa, matan a Atahualpa, ¿no? Porque el indio no quiere decir dónde están las estatuas de oro que decía que había de cada inca, que los tenía locos a los españoles. Finalmente, cuando matan a Atahualpa, se encargan de quemar la momia, primero de bautizarlo, ¿no? Se termina llamando Francisco, su nombre de pila, el padrino fue Francisco Pizarro, ¿no? Y los españoles saben perfectamente que contra los indios no hay que ser tonto, ¿no? Los indios no van a aceptar de entrada el gobierno de un español.
O sea, de frente, ¿no? Por lo tanto, hay que poner a otro inca para que gobierne. Y ese otro inca sería el hermano de Atahualpa, ¿no? Ahora, en cuanto a las consecuencias, se destruye el imperio incaico, no va a haber más, hay un colapso demográfico indígena porque las enfermedades vienen también con estos conquistadores, viruela, sarampión, gripe, van a abundar, va a morir una primera generación, ¿no? Y hay una culturación y mestizaje que es obvio, ¿no? Este intercambio cultural entre los dos grupos, ¿no? En cuanto a las guerras civiles entre los españoles, hay varias causas. Primero, la disputa por la posesión de encomiendas. ¿Qué está ocurriendo? Cuando se firma la capitulación de Toledo, en Toledo no solamente se distribuyen las tierras y no solamente se da el permiso para que lleguen al Tahuantinsuyo, sino que también se les da una gracia, ¿no? A cada quien que ha venido. Las tierras, los espacios de tierra con indios adentro, acá se conoce como encomiendas, pueden ser espacios grandes o pequeños, ¿no? Que tienes que tener en cuenta que no son de propiedad de los españoles, no son de propiedad de ellos, ni de Pizarro, ni de Almagro, ni de los que vienen con ellos, no es eso. La tierra, el indio, el trabajo, los metales, todo es propiedad de la corona. Que la corona te dé una gracia, ¿no? Y te diga, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a dar por un tiempito, porque no, estoy muy agradecido por lo que tú has hecho. Nada más. Ahora, hay tierras que son más ricas que otras, ¿no? El conjunto de encomiendas es una gobernación, ¿no? La de Nueva Castilla, la de Nueva Toledo, ¿ya? Ahora, hay gobernaciones que tienen encomiendas que son más ricas que otras, como te lo estaba diciendo con el caso del Cusco. Ahí van a empezar a pelear, ¿no? Pizarro con Almagro. Y también los encomenderos, que son estos que han venido con ellos, ¿no? Que tienen sus tierras pequeñas. Esas tierras pequeñas ellos las van a asumir como si fueran señores feudales. No, que ya que es mi tierra, yo mato a los indios, yo los exploto, no entrego el impuesto, ¿no? Me hago el vivo como si fuera un señor feudal en América. Lo que no era así. La corona nunca había dicho eso, pero ellos se creían señores feudales en América. La corona española entonces le entregaba a un conquistador quien debía proteger a los indios, educarlos y evangelizarlos a cambio de un tributo. Los indios le daban tributo y también el encomendero entregaba tributo a la corona, que era el quinto real, ¿no? Ahora, en cuanto a las guerras, ¿se van a enfrentar por eso? Se van a enfrentar, sí. Entre el 38 y el 42, ¿no? Está la guerra de los conquistadores, Pizarro y Almagro, ¿no? Pizarro y Almagro se enfrentan por el Cusco, ¿no? Entre las batallas de Salinas y luego vamos a ver las demás, ¿no? Pero la batalla de Salinas es la principal, en donde Pizarro le da cuentas a Almagro de qué había pasado con la capitulación de Toledo y se da cuenta pues que a Pizarro le había tocado la mayor parte y que a Almagro no le había tocado nada y Almagro le dice, pero Francisco, ¿por qué me has hecho esto? Vuestra merced no se da cuenta. Yo lo he entregado todo en esta expedición. Vuestra merced lo sabe. Yo tenía muchas cosas que perder, porque yo era un hidalgo. Vuestra merced no era nadie. Disculpe que os lo diga de esta manera, pero es la verdad. Yo he dejado todo, Francisco. Mis amigos, mi familia, mis chanchas, todo lo he dejado por vuestra merced. Que ahora me paga de esta manera, deme aunque sea el Cusco, que es lo que me conviene finalmente y lo que me convencería para dejar de hacer problemas. Y Francisco dice, no, bueno, pues si tú no quieres, no quieres, vete. Francisco, yo no he venido a pelear, voy a ir a Nueva Toledo, si yo no encuentro nada, yo vengo y os mato, Francisco. Y verdad, ¿no? Se va, no encuentra nada, casi le sacan el otro ojo, más bien los indios, ¿no? Francisco, que yo no he encontrado nada, que recapacite, esta expedición me ha costado literalmente un ojo de la cara, y bueno, que al final Pizarro no le quiere dar nada y los pizarristas, que son los que están a favor de Pizarro, que también son encomenderos, matan a Almagro y los almagristas hacen lo propio con Pizarro, ¿no? O sea, es el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores porque están muertos. Hay algunos encomenderos que están insatisfechos porque se han hecho repartos de encomiendas muy ricas, ¿no? Como el de la Guainarina, que al final le ha tocado a unos pocos. Y también, ¿no?
también están ahí, no, que yo también quiero, que no sé cuánto. En la batalla de Pucará se derrota Hernández Girón y como consecuencia, porque la que lo derrota es la corona española llega porque hay mucho desorden, ¿no? Los encomenderos, después de la muerte de los conquistadores, los encomenderos están haciendo lo que les dé la gana, han matado, inclusive van a matar un pacificador, luego van a matar un virrey, es terrible, ¿no? La corona ha venido, los ha sofocado, pero ha habido otro problema, ¿no? Y el otro problema es que cuando la corona ha estado metida en esto, viendo qué es lo que está pasando, también han dado cuenta de algo, ¿no? Y se han dado cuenta que la realidad que se vive en América no se condice con las cuentas, ¿no? Con lo que ellos están mandando. Que en América hay muchos indios, que hay muchas tierras, pero que no se ve ahí, ¿no? No se ve para España. Entonces, por eso es que el rey Carlos decide, se acabó, ya no más, los encomenderos que se han creído que son señores feudales, esa no es su tierra, es mi tierra, pero ya se acabó, hasta aquí nomás llegaron. Por eso es que Carlos envía las leyes nuevas del 20 de noviembre de 1542 que buscaban eliminar la encomienda en la primera vida, o sea, se muere el encomendero y ahí quedó, no lo puede heredar. ¿Quién va a tomar esa tierra? La van a tomar la corona española. Y la corona española luego, con esas tierras, que más tarde que temprano van a ser todas, ¿no? Va a formar una nueva organización. Y esa nueva organización recién se llama virreinato. Lo que tú has visto antes recién es conquista, ¿no? No es el virreinato. El virreinato recién aparece cuando la corona toma posesión de todas las tierras. Se establece el sistema virreinal. ¿En manos de quién? En manos del virrey Toledo. Pero paralelamente a lo que hemos estado viendo, también ha habido una resistencia inca, ¿no? Lo que buscaban ellos era recuperar los años gloriosos del Tahuantinsuyo y volver a gobernar. Sin embargo, no sería tan fácil. En el 36, cuando ha muerto Atahualpa, ¿no? Cuando muere Atahualpa, ya los españoles deciden poner a otro inca a gobernar, por lo que ya te había comentado. Ese otro inca es su hermano, Manco Inca, que en el 33 se echaba y dice, ¿sabes qué? Yo soy inca por las puras, porque en realidad todo lo que yo digo no se hace, es lo que los españoles quieren. Entonces él se rebela, pasa del lado aliado a los españoles al lado opositor a ellos, y lo primero que hace es rebelarse en Lima y en Cusco, pero finalmente no le da resultado. Como no le da resultado, es el momento en que traslada su rebelión hacia las puertas del Cusco, que es Vilcabamba. En Vilcabamba es tomado prisionero por los españoles y es vejado, ¿no? Los caballos lo orinaban, violaban a la colla, le apagaban velas encendidas en la nariz, ¿no? Y todo esto veía su panaca, o sea, su familia. Finalmente muere Manco Inca y cuando muere Manco Inca se suponía ya no, la rebelión debía haberse apagado, ¿no? Pero la panaca de Manco Inca, o sea, la familia de Manco Inca, puso todo su poder en Sayyi Tupac, que era el hijo de Manco Inca, ¿no? Y él supuestamente debía vengar la muerte del padre y seguir con la resistencia, pero se deja engatusar. ¿Por qué? Se deja engatusar porque le van a dar la encomienda de Yucay, ¿no? La encomienda de Yucay era un pedazo de tierra con indios adentro y él gobernaría esas tierras, ¿no? Pero obviamente eran de propiedad de la corona, pero él las gobernaría. La gente, su panaca dijo, no, ¿cómo es posible? Eres un traidor, no sé cuánto, ¡pum!, lo sacó. Porque inclusive él reconoció a Felipe II como su rey. Él le iba a hacer como algo así como un encomendero, ¿no? Y eso no le gustó a la panaca. Por eso ponen a su primo Titu Cusi Yupanqui y cae lo mismo Titu Cusi Yupanqui, ¿no? ¿Por qué? Porque firma la paz de Acobamba diciendo se acabó la resistencia, ¿no? Y a él lo reconocerían como rey de Vilcabamba. Es una cochinadita ahí, sería el rey de Vilcabamba. O sea, las tierras de Vilcabamba ya no serían de la corona, sino serían de él. Y eso también exacerbó a la panaca y nuevamente un golpe ahí, llega Tupac Amaru I sí va a mantener, digamos, una rebelión bastante holgada, que no le va a gustar al virrey Toledo. El virrey Toledo le manda a cortar la cabeza, cuando le cortan la cabeza, la ponen en la plaza del Cusco, en vez de que sea como una imagen aterradora para la gente y que aprendan de eso para que nunca más se vuelvan a levantar, pues la gente hace todo lo contrario, le baila, le pone flores, le pone comida. Es en el momento que el virrey Toledo desaparece el cuerpo, porque el cuerpo lo habían escondido, y también desaparece la cabeza, ¿no? Eso genera una visión mesiánica en la gente.
en algún momento aparecerá alguien tan valiente como él, ¿no? Aparecerá alguien tan valiente como Tupac Amaru primero, solo hay que esperar. El líder mesiánico, la idea de que se regresará, que algún día el cuerpo y la cabeza se juntarán, el mito del Incarri, ¿no? Se juntarán en una sola persona y regresará reencarnado aquel que pueda vencer a los españoles. Ese mito del Incarri, ese mito mesiánico, es el mito que nosotros hemos repetido también en la República, ¿no? La idea de que va a venir a alguien siempre tiene que ser para nosotros, ¿no? Ahora tiene que ser como decía Burga, buscando un inca, tiene que ser siempre alguien que sea, si es indio es mejor, ¿no? Él sí va a venir, él nos va a ayudar, él va a quitarnos del yugo de los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también en la República del yugo de las élites, etcétera, ¿no? En cuanto a las consecuencias, aparece el sometimiento definitivo de la élite inca, ya no van a volver a sublevarse, movimientos de resistencia cultural como el taquioncoy, la enfermedad de la fiesta o el baile, que es la idea de repeler la aculturación de los españoles, repeler a la cultura, a la tradición o religión católica para evitar que no se pierdan las ideas de las huacas antiguas, y el surgimiento del mito del Incarri, que como yo te lo había dicho, es la idea de un líder que volverá, ¿no? Un líder que volverá. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? A ver, te leo. Disculpa, Almagro el Mozo y Almagro el Viejo. Almagro el Mozo es Almagro el Viejo es el tuerto, pues, el que viene con Pizarro, ¿no? Y Almagro el Mozo es el hijo de Almagro, que era un encomendero. Esa es la capitulación de Toledo. Sí, la capitulación de Toledo es en el segundo viaje. Entre el segundo y el tercero es cuando Pizarro se va, ¿no? De Manco Inca, la panaca, Naomi me ha preguntado, ¿no? Hijo de Manco Inca, ¿no? Que debería seguir la rebelión. Hasta ahí todo bien, todo bonito, todo chévere. ¿Hay alguna pregunta más para seguir avanzando? Sabes que siempre nos queda cortito el tiempo. Todo bien, todo bien. Siempre trata de responderme rapidito para yo poder seguir. Dedito arriba, si todo bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok. Vamos entonces, vamos ahora con el gobierno colonial. Tienes que tener en cuenta que del gobierno virreinal, disculpa. Tú tienes que tener en cuenta que el virreinato del Perú aparece cuando ya los encomenderos ya no tienen las propiedades, ¿no? Aparecieron las leyes nuevas, le han quitado las tierras, ¿no? Y ahora entre 1492 y 1821 aparece el virreinato. Ya no hablamos de colonia, por si acaso, hablamos de virreinato, ¿no? Porque el virreinato es el sistema de gobierno que establece la metrópoli entre nosotros, que somos su propiedad, y ellos que son los que dominan, ¿ya? En cuanto a la organización política, tenemos instituciones metropolitanas, o sea, en España, la más importante es la del rey. Ahí hemos puesto una súper imagen. Yo siempre agradezco mucho al equipo de materiales porque realmente te ayuda mucho ese trabajo. Cuando hablamos de el tema del rey, es la máxima autoridad del Imperio Español. Hay dos dinastías, la Habsburgo y la Borbón. La Habsburgo también es llamada de los Austrias mayores, ¿no? Las Austrias mayores comienzan con los reyes católicos y terminan con Carlos el Hechizado, ¿no? Carlos el Hechizado, que es el que no puede tener hijos, y como no puede tener hijos, él busca en una casa
en una casa real vecina, que es la casa Borbón de Francia, que son sus parientes, busca un reemplazo, ¿no? Ese reemplazo es Felipe V, Duque de Anjou, que trae las reformas borbónicas, que vamos a ver en un momento. Por eso, de Habsburgo a Borbón, cuando entran los Borbones, hacen sus reformas borbónicas. Las leyes que da el rey son las famosas reales cédulas y ejerce el regio patronato, o sea, el poder sobre todos sus dominios. También está el Real y Supremo Consejo de Indias, que básicamente es el máximo tribunal de justicia de todas las colonias y España. De todo el imperio, el máximo poder de justicia es el Real y Supremo Consejo de Indias. Ahí se eligen los funcionarios para las colonias y se elaboran las leyes que van a funcionar aquí en las Indias. El más importante virrey y organizador del gobierno virreinal es el virrey Toledo, ¿no? Que busca reorganizar el gobierno colonial fortaleciendo el Estado. Y en cuanto a las medidas económicas, uno pone el censo para saber cuántos indios hay, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres. Busca la tasación del tributo en dinero, o sea, ya no en excedente de producción, y restablece la mita, porque durante el tema de los encomenderos y el tema de la colonia, de la conquista, pues más se habían dedicado solo a explotar al indio, pero no en el sistema de mita, en donde hay todo un cronograma, digamos, ¿no? De lo que se debe y no se debe hacer. En cuanto a las medidas sociales, aparecen las reducciones indígenas. Para poder establecer la mita y para poder saber quién ha ido a la mita, quién no ha ido, cuántas mujeres, cuántos hombres, para poder controlarlos se hacen las reducciones, que son pueblos específicamente de indios. Ahí se bautizan a los indios, se hace el censo de los indios y se lleva la cuenta. Mientras que en el caso de las encomiendas eso no se podía hacer, porque muchas veces en la encomienda el encomendero no sabía cuántos indios tenía, quién era quién, no sabía. Entonces el indio se escapaba, se iba a otra encomienda, era todo un relajo, ¿no? Acá ya no, acá ya va a haber control. Se implanta también la Santa Inquisición, que ya lo hemos visto la semana pasada, y se reorganiza la Universidad de San Marcos, ¿no? Durante todo este periodo, porque realmente sabes que San Marcos se crea en el año 51. Por otro lado, también en las instituciones españolas tienes el virrey, que es el gobernador general de estas tierras, ¿no? Es el capitán de armas y es el que administra la Real Hacienda, o sea, la plata. En cuanto a la Real Audiencia, Real Hacienda es plata, Real Audiencia es justicia. Es el máximo tribunal de justicia aquí en América, ¿ya? Y está conformada por los oidores. Además ejerce la presidencia en caso de que el virrey no esté. Cuando el virrey muere y van a mandar a otro de España, porque lo mandan de España, ¿no? Es ahí cuando la Real Audiencia toma el poder, ¿no? Las principales son la de Lima, la de Charcas y la de Quito. Y en cuanto a los corregimientos son jurisdicciones provinciales, ¿no? Son que normalmente son espacios grandes. Dentro de esta jurisdicción provincial hay, ¿qué cosa? Hay reducciones, ¿no? Por eso dice que organizan la mita, porque dentro de la reducción existe un cacique. El cacique es el que organiza a los indios. El cacique habla con el corregidor y es ahí donde está la relación de la organización de la mita, ¿no? El corregidor no organiza indio por indio, eso se hace dentro de la reducción, ¿no? Y él habla con el cacique. Los cabildos son como municipalidades, ¿no? Municipalidades. Y en el caso de las reducciones, como te lo dije, ¿no? Son pueblos exclusivamente de indios que congregaban a los naturales de diversas comunidades para colocarlos bajo el gobierno de un cacique local. El cacique es el que administra la mita y él da cuentas al corregidor y el corregidor, por supuesto, al rey. Cuando hablamos de organización económica decimos que son mercantilistas. ¿Por qué? Porque hay un intervencionismo estatal, es decir, la corona es la que controla todo, el precio, el tipo de producto que se va a vender, y es un monopolio, porque la corona puede vender con el que le dé la gana, pero tú solo puedes venderle y comprarle a la corona. Es un monopolio, ¿ya? Se concentra también en la acumulación de metales y piedras preciosas. El mercantilismo en España se llama bullonismo, porque es el ideólogo de esta forma económica, ¿no? Mientras que en Francia se llama convertismo. Cuando hablamos de los problemas del monopolio decimos que son tres, ¿no? El contrabando, la piratería y los corsarios. Es que es difícil
que tú puedas controlar todo el comercio, porque se suponía que existía una institución que controlaba este comercio que iba de España hacia sus colonias. Se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla. De ahí salían los buques, los barcos y los galeones que eran legales, pero la ruta legal no era la única. Como solamente existía el puerto del Callao, acá en América del Sur, y solamente el de Veracruz en México, por ahí también un poco el de Valparaíso, pero el Valparaíso era más como militar, ¿no? Entonces, como solamente existían estos dos puntos fuertes, entonces, ¿qué pasaba? Que habían momentos en donde salían barcos que no llegaban acá. ¿Llegaban a dónde? Por acá, en puertos pequeñitos escondidos. Esos puertos escondidos eran las famosas caletas. Cuando te dicen, oye, caleta, no más caleta, escondidos, ¿sí o no? Ya, esos puertos eran caletas, ¿ya? Y eso generaba que la corona española no tuviera no pudiera tener control sobre la plata, ¿no? Porque para entrar y salir los galeones pagaban, ¿no? Por ejemplo, para salir, llevar productos o traer productos de Europa se pagaba un impuesto llamado almojarifazgo. El impuesto al almojarifazgo lo controlaba la Casa de Contratación de Sevilla en el comercio internacional. Por otro lado, también está el Tribunal del Consulado, que como te digo, era el único lugar oficial donde deberían llegar los productos, acá en el puerto del Callao. Y ellos eran los que se encargaban de regular el comercio dentro del virreinato, ¿no? Dentro del virreinato, y dentro del virreinato, dentro de acá, se pagaba otro impuesto, o sea, de aduanas, ¿no? Por desembarcar, se pagaba el impuesto de alcabala. El alcabala era pagado a la corona, pero ¿qué pasaba? Que se pagaba en el puerto del Callao, se le enviaba a la corona, pero había un montón de gente que había desembarcado en puertos caletas que no habían pagado. Entonces la corona por eso veía que no tenía la plata, pues, ¿no? Por otro lado, también has de recordar, está la minería, que era la actividad más importante, destacan centros mineros como Potosí y Huancavelica. En la mano de obra está la minga, que son los indios que tienen plata y son comerciantes y no quieren ir a la mita y pagan, ¿no? Y los indios de Faldriquera, que son los que se ofrecen para hacer esto, doble trabajo, triple trabajo. En impuestos, el quinto real, el 20% de la producción minera, y en consecuencia surge la Villa Imperial de Potosí, que es la más importante de todas. Esa Villa Imperial pertenecía al Virreinato del Perú y por eso teníamos mucho billete. Éramos muy importantes porque teníamos la Potosí y teníamos el puerto del Callao. Por eso éramos tan importantes, mucho más que cualquier otro que luego hayan hecho los Borbones, ¿no? Surge la Ruta de la Plata. La Ruta de la Plata iba, vamos a mostrar el mapa, la Ruta de la Plata iba, ay no, ¿qué estoy haciendo? Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, no. La Ruta de la Plata iba de Cusco hacia Potosí, ¿ya? Y todo eso, ¿quién lo manejaba? Comerciantes como Tupac Amaru. De ahí se hicieron plata. En el caso del sistema agropecuario, eran actividades realizadas en haciendas, estancias, con mano de obra de yanaconas y luego de esclavos, ¿no? En la organización social, tres esferas importantes, ¿no? La República de Españoles, la República de Indios y los esclavos. La República de Españoles está compuesta por españoles peninsulares, nacidos hijos de españoles, y estos han nacido en España. O sea, los peninsulares habían nacido en España, habían sido criados por madres españolas, amamantadas por ellas también. Era su función en España. Y habían venido con sus padres, ¿no? Acá a América. Y luego estaban los criollos, que los criollos, la diferencia era que los criollos también eran hijos de padres españoles, pero ya habían nacido los criollos acá en América. Y tenían una crianza diferente, ¿no? Eran criados por negras o indios, amamantados por ellas. Entonces, el fluido de la leche materna de las negras o de las indias se creía que les pasaba taras, ¿no? Que los dejaba muy parecidos a los naturales de acá y que eran inferiores entonces a los españoles, porque inclusive la negra, para que debe amamantar, tiene que tener hijos pequeños, ¿no? O sea, el criollito, el hijo de españoles, criado por una negra o por una india, era hermano de leche de un negro, era hermano de leche de un indio, entonces no era visto como lo mejor, ¿no? Los indios también pueden ser de dos tipos, indios de la nobleza o indios del común, o también llamados forasteros. Los indios de la nobleza eran indios que venían de panacas reales, ¿no?
panacas de provincias, y ellos mantenían su estatus. Ellos eran llamados los indios nobles o curacas, ¿no? Ellos no mitaban, no tributaban, vivían mejor que los demás, ¿no? Y los indios de cédula, o también llamados forasteros, o también llamados indios del común, eran los jatunrunas, ¿no? Los que tenían que imitar, si muere, muere, ya déjalo por ahí, tíralo, ¿no? Porque no cuestan nada. Matar un indio no es para ellos una dificultad, como sí lo es con un negro, porque los indios no cuestan nada. Están botados por ahí y se reproducen a cada rato, ¿no? Entonces ellos son los indios del común, los que imitan y tributan. Y luego están los esclavos, que son afrodescendientes, y que trabajan normalmente como peones, artesanos, vendedores ambulantes, ¿no? Pueden ser mercachifles, pueden ser negros cajoneros que venden como en kiosquito, pueden ser negros de plaza, o sea, los que venden gritando en las plazas tamales, tamales, esos, ya, mercachifles que van con sus productos como ambulantes en la mano, y normalmente tú compras un negro para que haga eso, ¿no? Para que trabaje para ti. Es como comprarte un taxi para que trabaje, una vaina así, ¿no? Y profesora, ¿qué? ¿Salían a la calle? Sí, los negros salían con sus productos en las calles a vender, ¿no? Y luego en la tarde ya regresaban a la casa y te pagaban, te daban, ¿no? Te daban lo que habían ganado y ellos también se quedaban con un porcentaje de lo que vendían, era inclusive algunos para volverlos libertos, o sea, para que compren su libertad. Claro que eso nunca pasaba, ¿no? Pero unas cuantas veces podías tener ahí por ahí algo, ¿no? Profesora, ¿por qué no se escapaban? Porque Lima estaba amurallada, pues Lima era como un feudo, pues, ¿no? Estaba amurallado, tenía 10 puertas y todo el mundo sabía de quién era ese negro, ¿no? Nadie se lo robaba acá. En cuanto a las castas, surgieron de las combinaciones de los diferentes grupos raciales y vivían bajo prejuicio de ilegitimidad. ¿Qué significa? Son combinaciones, ¿no? Las combinaciones legalmente no están permitidas en el virreinato, ¿no? Las combinaciones son cosas que se dan fuera de la ley. Hay algunas que son más comunes, como el caso del mestizo, que es el hijo del blanco y la india, por favor. Mestizo no es lo mismo que criollo. Criollo es hijo de españoles, es hijo de blancos, solo que ha tenido la mala suerte de nacer acá. Pero en el caso del mestizo, él sí es el hijo de un indio o una india con un blanco, ¿ya? Sale marroncito, pero ya no tan marroncito, ¿no? Sale menos. La mulata o el mulato es el hijo del blanco, la combinación de un blanco con una negra, ¿no? Es el mulato como Fray Martín de Porres, por ejemplo. Y la combinación, la que menos, ya, bueno, las demás se pueden dar, ¿no? Ya, bueno, se les escapó. Pero la que estaba prohibida en el virreinato, también en el papel, era el de un negro con una india. ¿Por qué? Porque salía un sambo y era lo peor, lo inferior. Dos inferiores juntos, pucha, ya que estamos en el subsuelo ya, ¿no? Eso era. Ya vamos a seguir avanzando rapidito porque si no se nos acaba el tiempo. Ay, no. Ay. Luego está la educación colonial, esta es básicamente elitista, manejada por la Iglesia Católica, impartida por las órdenes religiosas, sobre todo los jesuitas, memorista y sin niveles claramente establecidos, ¿no? La enseñanza formalizada es solamente para los hombres de élite. Cuando hablamos de hombres de élite decimos indios y españoles, o blancos, indios y blancos, porque pueden ser también criollos, indios y blancos nobles, ¿ya? Nobles. Ahí tienes la enseñanza de primeras letras, en donde aparece la escritura y la lectura, los estudios menores, que son gramática, retórica, aritmética, latín, muy griega la cosa, y los estudios superiores, ¿no? Que son estudios universitarios, sobre todo de derecho y de teología, con acceso a grados de bachiller y licenciado. En las universidades, recuerda que solamente van los blancos a las universidades al principio, luego poco a poco se van incorporando los demás. Destaca la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú, también llamada la Universidad de Lima, o también ahora llamada la Universidad San Marcos, fundada por Fray Tomás de San Martín en el 51. Ahora, también existen los colegios mayores. ¿Qué son los colegios mayores? Son residencias estudiantiles, donde se impartían algunas lecciones que complementaban la enseñanza de la jurisprudencia, ¿no? Ahí sobresalían el Colegio San Felipe, San Pablo, San Martín, San Pedro, el Colegio Real. La educación que no era una educación formal era impartida en las casas o también en los gremios. En las casas para las mujeres, sean o no de élite, solo las mujeres no se educan nunca en ningún lado, solamente en su casa o en la iglesia, ¿no? En las parroquias.
Y los gremios. Los gremios eran lugares donde se aprendía a ser zapatero, costurero, carpintero, ¿no? Y ahí llevaban a los indios pobres, ¿no? Ya sabes qué, quiero que mi hijito aprenda a hacer, que tenga algún oficio, ¿no? Ya carpintero, tú lo mandabas donde el maestro y el maestro lo tenía ahí, tú pagabas, ¿no? Y el maestro lo tenía ahí, él aprendía y ya tenía el oficio, ¿no? Y luego ya podía vivir de eso. Los que más poder tenían eran los maestros plateros, ¿no? Los que trabajaban la plata. En la Iglesia Católica Virreinal tienes el clero secular, que son la población laica, y el clero regular son los que están metidos en monasterios y conventos. En órdenes religiosas, los más importantes, los dominicos, que son la primera orden, y los franciscanos, que llevan sus misiones a la selva central, ¿no? Después lo vamos a ver. Y los jesuitas, bueno, ¿no? Que son los que van a controlar la educación en el Perú hasta la llegada de los Borbones. La Inquisición, ya la habíamos visto, tiene su funcionamiento a partir del 70 bajo la dirección de los dominicos, y ya habíamos visto esto también en Historia Universal, así que no nos vamos a detener mucho en la... ya. El arte colonial básicamente es un arte que se deslumbra mucho en el 17, en el siglo XVII, por eso es barroco, ¿no? Hay mucha influencia de las escuelas italianas, flamencas, españolas, que se combinan con los sentidos y con las ideas de los naturales, de los indios, ¿no? Ahí sale esta combinación europea, nativa, que se conoce como la escuela cusqueña, ¿no? Representaciones europeas de vírgenes, pero con características americanas. De ahí también sale inclusive la Guadalupe, ¿no? Marroncita, así. En cuanto a la escultura, se realiza bueno, no quiero decir que la Guadalupe es de escuela cusqueña, no, estoy diciendo que en América se dan esas combinaciones, ¿no? En cuanto a la escultura, se realiza principalmente en tallas de madera y son básicamente adoctrinadoras, ¿no? Son así como para que el indígena vea qué es lo que le puede pasar si se porta mal, ¿no? Como el caso del arquero de la muerte, de Baltasar Gavilán. En arquitectura destacan los estilos barroco y churrigueresco. El churrigueresco es una exageración del barroco, ¿ya? Y el rococó, obviamente. En estructuras que pueden ser religiosas, civiles o también militares. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Porque ya vamos a entrar a la última parte. No, no. San Marcos es una universidad. El colegio mayor es un lugar donde se van a impartir clases que van a complementar las clases de la universidad, ¿no? Como una academia aparte, digamos, ¿no? Que hay ciertos temas que no se tocan en la universidad que los tocan ahí. La minga es el trabajo de los indios que no, o sea, que no cumplen mita. Hay indios que tienen plata, que son comerciantes, algunos son plateros, por ejemplo, tienen la ruta de Tupac Amaru, no quieren imitar y pagan. Un indio es de minga, ¿no? Un indio que no trabaja, que paga. Todo bien, todo bien, todo bien. Déjame dedito arriba, por favor, déjame saber. Ya estamos, nos faltan 20 minutos nada más para terminar, por favor. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Déjame ver a qué hora termino. Oh, no, termino a 9:50. Ya. Todo bien, ¿no? ¿Todo bien? Sí. Vamos con las reformas borbónicas del siglo XVIII. En el caso de las reformas borbónicas, recuerda, ha habido un cambio en la corona española, han salido los Austrias mayores, los Habsburgo, y ahora van a entrar los Borbón. Cuando los Borbón entran, hay una forma, una suerte también de cambio en el mundo, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a revisar Historia Universal, veremos que para este siglo XVIII aparece el despotismo ilustrado, y los déspotas ilustrados están viendo cómo centralizar el poder, cómo generar un mayor control, ¿no? Sobre la población, que poco a poco en Europa, por ejemplo, está comenzando a descontrolarse porque la ilustración está avanzando. Entonces ellos, no solamente las reformas son para América, las reformas son para todo el imperio. Y esas reformas que están haciendo en Europa también las van a traer acá a sus territorios. Ahora, acá en esos territorios la cosa se ve peor, ¿no? Porque aquí los franceses se dan cuenta que la cosa está toda desordenada, que no hay estructura, que todo el mundo hace lo que le da la gana y por eso se implanta con una mayor fuerza, ¿no? Estas reformas borbónicas son el conjunto de medidas impulsadas por la dinastía Borbón en España con el objetivo de reestructurar el imperio e impulsar la recuperación económica, porque realmente aquí en América la cosa estaba fea, ¿no? O sea, los criollos que no deberían estar en el poder porque
La Real Audiencia es la que manda desde España o decide aquí qué peninsular va a gobernar, que van a estar en cada cargo. Pero acá en América no se respetaba eso, ¿no? Tú comprabas tu cargo, hacías lo que te da la gana, había un sistema de corrupción, ¿no? Ese es Carlos III, el rey de las dos Sicilias, ¿no? El que va a organizar estas reformas, las va a aplicar acá en América. En España se busca modernizar el Estado, implantando un sistema administrativo más eficiente y centralizado. ¿Qué significa esto? Lo vimos la semana pasada cuando vimos la ilustración. El despotismo ilustrado lo que busca es que el rey tenga control, que el rey sea lo más importante, porque recuerda que el rey pensaba eso, porque era un absoluto, pero tenía que disfrazarlo con ciertas ideas más modernas, que son las ideas de la ilustración. En América se busca recuperar el dominio político y las colonias sobre las colonias y mejorar la recaudación tributaria. En el caso de la reforma política, los franceses se dieron cuenta, los Borbón se dan cuenta que ese territorio es muy grande. Todos los colores que tú ves acá, exceptuando los dominios de Portugal, todo era el virreinato del Perú. Todo era el virreinato, uno solo. Una sola persona para gobernar todo eso, mira. Por eso es que estaban descontrolados, pues, ¿no? Además que las caletas no pagaban, el otro se compraba el título, era terrible, ¿no? Entonces, por eso, para una mejor administración del virreinato, era mejor cortarlo, ¿no? En diferentes virreinatos más pequeños. Ahora, van a haber varias consecuencias, por supuesto, ¿no? Cuando hablamos de los virreinatos, se crea nuevos virreinatos como el de Nueva Granada, que es el número 2, que sería Ecuador y Colombia, ¿no? Y el Río de la Plata, que sería ahora Bolivia y Argentina, ¿no? Pero además capitanías, diferencia entre un virreinato y una capitanía, que la capitanía normalmente está, es un lugar de control militar, ¿no? Porque ahí hay gente que se manda a todo lo que no se quiere en los otros virreinatos, y también son gente que por lo general son pilluelos, ¿no? Son gañanes, prostitutas, ¿no? En esas zonas. La Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. También que hay mucho control porque el ejército puede llegar, ¿no? Por estas zonas de costa, que también por ahí pues pueden entrar problemas, ¿no? Por eso es que se convierten en capitanías. En la reforma política hay una reducción de la influencia de los cargos públicos de los criollos limeños. ¿Por qué? Porque antes, como estaban por todos lados, entonces cualquiera podía ser acá corregidor, ¿no? Porque estaban teniendo demasiado poder ellos en estos puestos. Se establecen las intendencias. ¿Qué es una intendencia? Es un corregimiento, era así grandote, era muy grande, no se podía administrar, decían los Borbones, por eso había que cortar en espacio, ¿no? Pero cada intendencia era prácticamente, tenía la misma función que un corregimiento, pero era más pequeño. Ahora, las intendencias van a ser poco a poco, van a llegar a terminar de formarse inclusive hasta después de la rebelión de Tupac Amaru, ¿ya? Cuando la reforma económica, recuerda, está el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué hace España? Como se da cuenta que ya es imposible controlar a las caletas, decide liberar. Ahora se aparecerían más puertos, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Concepción, de Valparaíso, hay varios puertos, ¿no? Esos puertos ahora cobrarían, o sea, eso es centralizar, pues, ¿no? El rey dice, ¿para qué voy a perder en los piratas, en los corsarios? Estoy perdiendo, tengo que controlar, y para controlar tengo que abrir más puertos. Si tengo que sacrificar a la casa de contratación de Sevilla, porque era un contrato directo, así, si le tengo que sacrificar, lo voy a hacer. Voy a poner más puertos en España, más puertos en América, y vamos a controlar todo, ¿no? Entonces, eso es. Ahora, ¿a quién le afecta esto? Obviamente a la gente del puerto del Callao, ¿no? Porque antes ellos centralizaban todo, tenían el poder, ahora ya no, va a ser en Valparaíso, en Buenos Aires, en Concepción. En cuanto a la reforma fiscal, ¿no? Hay también cambios, porque en el caso del comercio, como se van a abrir más puertos, van a generar más impuestos en las aduanas. Para desembarcar van a haber más impuestos, por ejemplo, de alcabala. Si yo llego a un puerto, ahí nomás se pagaba, pero si yo llego a varios, o puedo llegar en varios, la corona puede cobrar en varios alcabala, ¿no? Hay un aumento ahí. Se legaliza el reparto de mercancías, que básicamente era la venta obligatoria
¿no? O sea, la compra obligatoria por parte de los indios de los productos, ¿no? Muchos corregidores que ya prácticamente no tenían chamba porque se estaban acabando los corregimientos, a la salida de las mitas obligaban a los indios a comprarles productos, ¿no? Ves que el puerto del Callao prácticamente ya tenía mucha competencia, se les quedaban los productos. Y la corona española le dijo, ya, bueno, para compensarte, entonces puedes vender a los indios. Como también los corregidores eran comerciantes, pero también controlaban la mita. Cuando los indios salían de la mita, salían con plata, porque se le pagaba la mita para que ellos pudieran pagar también el tributo. Entonces, los corregidores terminaban por enyucarle, digamos, ¿no? Los productos que no vendían. Y los indios tenían que pagarlo. Ahora, el problema era que el indio no tenía plata para pagarlo muchas veces, ¿no? Entonces le decía, ya te pago, pues no, haces otra mita, pero esta vez ya no para la corona, sino para mí. Y así me vas a pagar. Entonces, los indios pasaban mucho tiempo en mita, demasiado, cosa que no le gustaba a los comerciantes, ¿no? Porque los comerciantes como Tupac Amaru, por ejemplo, utilizaban a los indios para poder vender, ¿no? O sea, para que el indio lleve los productos, para que lo ayude a cargar, trabajan con ellos. Entonces, no le conviene que haya reparto de mercancías, pues no, el indio se quede en la mita. Una de las causas para el levantamiento de Tupac Amaru. Se crean estancos que eran apropiaciones de los recursos naturales por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, la sal. Ahí hay sal, ya, nadie lo toca, ya, nadie la toca. Eso lo vamos a explotar nosotros, porque ya la plata estaba escaseando, ¿no? Entonces había que buscar otras cosas. Ahí así está la sal, el tabaco, la pólvora, los naipes, hay un montón, ¿no? Y el Estado es el que le pone precio, el que sabe, el único que puede comprar, venderlas, ¿no? En consecuencia se incrementa la presión fiscal sobre la población, te digo, ¿no? Hay más alcabalas que pagar, hay más impuestos que pagar, ¿no? Se cobra en efectivo el tributo indígena, hay más impuestos que pagar. Y el descontento popular y las rebeliones antifiscales, ¿no? Que es como la de Tupac Amaru, por ejemplo. En cuanto a la reforma eclesiástica, se expulsan los jesuitas. ¿Por qué se expulsan los jesuitas? Porque los jesuitas, como hemos visto en la clase pasada, dicen, cuando se crea la Compañía de Jesús, que ellos serán fieles al Papa y que ellos buscan subir la imagen del Papa. Pero los reyes absolutos, incluso los déspotas ilustrados, ellos creen que por regalismo su poder es el máximo. Entonces, tener a los jesuitas es bueno porque ellos le lavan la cabeza a la gente, pero por otro lado, tampoco ya no quieren obedecer al rey. Que diga el Papa, tú cállate, que diga el Papa, que diga el Papa. Entonces ya eso no les está gustando, ¿no? Y es por eso que los van a expulsar, porque están teniendo demasiada independencia, ¿no? Los jesuitas tenían una gran cantidad de colegios, estaban a cargo de los colegios legalmente, y también tenían muchas haciendas, ¿no? Eran muy buenos en cuanto a la administración. A sus colegios, cuando ellos los expulsan, sus colegios se van a quedar a cargo del Estado y para eso se crea el Real Convictorio de San Carlos. Y en el caso de sus propiedades, se crea el Tribunal de Temporalidades, que es con lo que se puede administrar sus bienes, ¿no? Bien, ahora nos vamos. Disculpa, quiero saber en qué diapositiva voy. Ya estoy bien de tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta hasta ahí? Para terminar ya con solamente nos faltan 3 diapositivas. ¿Todo bien? Disculpa, por favor, que haya ido rápido, pero ¿todo bien? ¿Se entendió? ¿Me entendiste lo que te quería decir? Yo sé que siempre puedes tú repetir el video, puedes verlo de nuevo, ¿no? Pero quiero que en mi clase, pues mi alumno sienta que aprendió. Dice, el Convictorio de San Carlos... No, el Convictorio de San Carlos se convierte, digamos que es como la institución en lo que se han convertido los colegios de los jesuitas. Los jesuitas controlaban colegios mayores, colegios menores, ¿no? Controlaban todo. Entonces, cuando ellos se los expulsan, ¿qué hacemos con estos colegios? Dicen, no, llevamos a otro, va a ser por las puras. Mejor nosotros vamos a controlarlo de mejor manera. Y le cambian el nombre, los juntan todos y los cambian el nombre y le ponen Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Que ahora va a ser propiedad del Estado. ¿Ya? En cuanto a las insurrecciones andinas del siglo XVIII, hay 2 importantes. La de Juan Santos Atahualpa, disculpa acá, la de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Y la de Tupac Amaru II, ¿ya? En el caso de la de Juan Santos, él se va a rebelar en contra de las misiones franciscanas. ¿Por qué?
porque llegan las misiones a la selva central, ¿ya? Y cuando los jesuitas estaban por allá, todo era bien, ¿no? Porque los jesuitas tenían una forma de tratar al indio bien bacán, ¿no? Bien ilustrada. Y el indio y el negro se sentían piola con ellos, ¿no? Porque los trataban bien, les daban su comida. Claro que eso era para que se sintieran bien bacán y luego trabajaran bastante para los jesuitas y por eso tenían todo lo que tenían, ¿no? Pero los franciscanos vieron esta oportunidad y también querían, pues, ¿no? Ellos fueron a explotar al indio, diferente al jesuita. El jesuita también se aprovechaba de él, pero era más bonito, pues, ¿no? Entonces, cuando llegaron los franciscanos fueron mandados por el Estado y dijeron, ya, quedan mita. Y los franciscanos los mandaban a sacar sal. Por eso la insurrección de Juan Santos es en el gran pajonal Cerro La Sal, ¿no? Y los franciscanos los trataban mal, encima los querían evangelizar, los indios no querían, además ya venían los indios como adoctrinados antes por los jesuitas, ¿no? Como Juan Santos, que hablaba 24 dialectos selvícolas, con eso pudo hacer alianzas con otras tribus de la selva para votar a los franciscanos que eran unos abusivos, ¿no? Hizo las alianzas con las tribus, pero finalmente los franciscanos llamaron a las fuerzas del ejército realista y contra eso no se podía hacer nada. Las pequeñas guerrillas de la zona de la selva de Juan Santos se internaron en la selva y nunca más se supo de ellas, no se supo de él, qué pasó con él, no se supo nada. Finalmente la corona, en vez de dejar a los franciscanos en la zona, ellos se pusieron en la zona, ¿no? Porque era un lugar donde ellos explotaban la sal y querían tener el control de la zona. Por otro lado, también está la rebelión de Túpac Amaru II, y en este caso, su rebelión buscaba varias cosas, ¿no? Entre las cosas tiene la explotación a través de la mina de Potosí, ¿no? ¿Qué pasaba? Que como tú sabes, las reformas habían roto, ¿no? Habían roto esto. Cuando tú querías antes, querías comerciar desde España hasta el Virreinato del Perú, era almojarifazgo, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque era un impuesto que se grababa a todas las compras y ventas fuera del virreinato. Ya pues, pero ahora este es el Virreinato del Perú y este es otro virreinato. Quiere decir que si tú compras y vendes de acá a acá, tienes que pagar qué cosa. A ver, déjamelo saber en el chat porque yo quiero saber si tú estás conmigo. ¿Qué cosa cuál es el nombre del almojarifazgo? Ya te lo dije. ¿Cuál es el nombre? Es el almojarifazgo, ¿no es cierto? Es el impuesto aduanero, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es que eso no le gustaba a Túpac Amaru, pues tenía que pagar ahora al almojarifazgo, más alcabalas, y no le convenía eso. Por eso él está en contra de esta explotación, ¿no? Los repartos de mercancías no le convenían, ya te lo he explicado por qué, porque el indio se quedaba mucho tiempo en la mita. Aumentan los gravámenes, hay más almojarifazgos, hay más alcabalas, ya, porque antes para ir de una provincia a otra tú no pagabas nada, ¿no ves que eran tan grandes los corregimientos que de una ciudad a otra seguías allá adentro, no pagabas nada, pero ahora vas a pasar de una ciudad a otra, es pasar ahora de una intendencia a otra. Para pasar de una intendencia a otra, dentro del virreinato tengo que pagar alcabala, 1, 2, 3, 4, es mucho, por eso no quiere las reformas, no es que no quiera al rey por si acaso, él ama al rey, lo quiere, pero no quiere sus reformas. Por eso él se dice insurrecciones andinas son antifiscales, ¿ya? En cuanto a las fases 2, la primera donde él aparece, ¿no? Que es del año 81, donde al final lo derrotan y lo ejecutan en el Cusco con toda su familia, solamente salen de ahí libres 2 de sus hijos, uno, Fernando, que lo llevan a España y luego muere de loquito ahí en España, y luego su hijo, Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Que se junta con su primo Túpac Katari y llevan a cabo la segunda fase pensando que podrían eliminar las reformas borbónicas. Sin embargo, en el camino, Diego Cristóbal se da cuenta que su primo Túpac Katari está pensando en otro tipo de rebelión, que solamente sea de indios y para indios, pero su padre, Túpac Amaru, había pensado de manera diferente, y él creía que la rebelión debería ser de todos, a todos aquellos que les afecten las reformas deberían estar, y Túpac Amaru hacía eso, ¿no? Tenía negros, indios, criollos, todo tenía dentro. Túpac Katari no creía en eso y por eso se separan, ¿no?
Cuando se separan, Tupac Katari se va hacia La Paz y ahí lo ejecutan. En cuanto a las consecuencias, se suprime el reparto de mercancías, se da la abolición completa de los corregimientos y ahora solo se establecen intendencias para que no ocurran estas cosas, vamos a controlarlos, y se crea la audiencia del Cusco, ¿no? Finalmente, ya para terminar, está la crisis del Imperio Español, un poco hemos visto esto ya. Napoleón entra a España, ¿no? Entra a España a través del Tratado de Fontainebleau y pone a su hermano Pepe Botella a gobernar. Cuando entra Pepe Botella, la gente no quiere a los franceses, no los quiere. Como no los quiere, ¿no? Buscan la manera de sacarlo. No es que amen al rey de España, pero buscan la forma de sacarlo a él. Para sacarlo a él, ¿qué se hace? La gente dice, no, vamos a sacarlo. Fernando, ven. ¿Tú quieres ser bien cobarde, ¿no? ¿Quieres ser rey? Sí, yo quiero ser rey. Ya, nos vamos a juntar. Todos los nobles españoles vengan. Ya, nos vamos a juntar. Nos vamos a llamar las Cortes de Cádiz, ¿ok? Para sacar a este desgraciado de Pepe Botella y ponerlo pata, ya no importa. Ya vemos qué hacemos ya. Entonces, las Cortes de Cádiz eran un parlamento representativo de los pueblos del reino, que buscaban sacar a los franceses, pero, iban a poner al rey, a Fernando, pero con condiciones. 1, igualdad entre españoles, entre españoles peninsulares y americanos. Igualdad. Y otro, abolir el tributo indígena. Eso se pondría de manifiesto en una constitución, porque el rey ya no sería absoluto como antes. Ahora gobernaría limitado por una constitución llamada la Constitución de Cádiz, que decía que la nación no es patrimonio de ninguna persona y ninguna dinastía. O sea, él no puede hacer con el gobierno lo que le dé la gana, porque ahí está la Constitución. Y si haces algo malo, te votamos, ya sabes. Y también la libertad de imprenta y la Santa Inquisición. Y bueno, la eliminación de la Santa Inquisición, ¿no? Por otro lado están las juntas de gobierno. Son lo mismo que las Cortes de Cádiz, pero esas se forman en América. Al principio eran para apoyar que regrese el rey y votar a los franceses, pero algunas se convirtieron en separatistas, ¿no? Por eso es que el virrey Abascal nunca quiso que hubiera una en Lima, ¿no? Porque la gente decía, ya, acá formamos una junta de gobierno. Oye, ¿para qué le vamos a poner al rey, eh? Mejor con esta junta los votamos a todos, los votamos y nos quedamos nosotros con el gobierno. Al final fue eso, ¿no? Entre los precursores ideólogos de estas nuevas ideas para la independencia están los reformistas, que son los que dicen, bueno, sí, que se quede el rey, pero con una constitución. Y los separatistas dicen, no, hay que votarlo de una vez, que se largue y queramos una república, ¿no? De las conspiraciones van a haber varias, casi todas son en el sur, ¿no? Casi todas son acá, mira. Ya, esto es lo último ya. Casi todas son acá, mira. Casi todas son acá. La de Cela, Payardele, todas, ¿no? Estas no estaban bien organizadas porque eran muy locales, chiquititas. Pero ¿qué es lo único bueno, la única consecuencia buena que tienen, digamos, ¿no? Que estas rebeliones, permitieron tomar contacto con ¿quiénes? Con las rebeliones que habían acá en Río de la Plata, y Río de la Plata es Argentina, por eso San Martín viene antes que Bolívar, ¿no? Porque toman relación entre ellas, y es por eso que San Martín llega a la independencia del Perú, pero eso ya lo vamos a ver la próxima semana en un capítulo más, esta vez de historia del Perú también. Entonces, historia universal creo que es. La última diapositiva. Es esta. Y luego tienes esta. ¿Ok? Bueno, te voy a dejar las claves. Discúlpame por haberme pasado. Discúlpame. Siempre suelen ser semanas muy cargadas. Y yo quiero que siempre aprendas bien. ¿Ya? Ahí están tus claves. Te voy a mostrar la línea de tiempo. Ahí está la línea de tiempo. Bueno, no siendo más, espero que te haya servido esta clase. ¿Ya? Que te haya servido esta clase. Y nada, nos vemos la siguiente semana en un capítulo más, esta vez Historia Universal. No te olvides, por favor, el multichat. Ahí están para los profesores para que resuelvan tus dudas. Un súper saludo para ti y para toda la gente que está en tu casa. Un saludo también y nos vemos. Chao, hasta la próxima semana. Chao.